presentación. Sí, muy bien. Estamos grabando. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de una serie que estaba olvidada. Se llama Rusarín Bros. Tenemos a un bro recurrente, Roberto Pereira, que empezó como una de esas cuentas random a la que le dábamos like sin saber que había una persona por detrás. Después le pusimos rostro a esa cuenta y ahora resulta que es no solo un gran colega, amante de la filosofía, un gran lector, un gran intérprete de la realidad, un curioso en este perdido navegar de encontrar algunos saberes, aunque sean muy modestos. Roberto, el rostro por detrás de la página Acción Filosófica, un gran tipo, filósofo, amigo además. Mateus, pues no te tengo que presentar, de la casa, de toda la vida, hermano. Te conozco desde que naciste, cabrón. Sí. Bueno, tenemos un motivo especial por el cual estamos haciendo este episodio de Rusarín Bros, que se siente así como un reencuentro de Friends, ¿sabes? De que se acabó la 10ª temporada de Friends y luego hacen como un capítulo después y ya están todos gordos, pelones y la verga. Entonces somos nosotros. Total. Haciendo este remake de Rusarín Bros. Ya sé. Pero la idea, para los que se queden al final, va a haber como un regalito, porque, digo, como lo voy a discutir y es una de las ideas que quiero plantear, los sistemas, más allá de buscar reproducirse a sí mismos en un proceso de autopoiesis, las desviaciones de los sistemas producen sistemas nuevos. Entonces, este es el final de una serie que llamamos Rusarín Bros, pero también es un inicio de un proyecto nuevo. El tema que escogimos para llevar esta conversación hoy en este episodio número 100, aunque es medio trampa, porque nos quedamos como en el 93 y hay 2 episodios perdidos, uno que nunca se editó, pero vamos a decir que este es el episodio número 100 y díganme que sí, porque pues, a fin de cuentas todo es mentira, entonces da igual. Lo que vamos a hablar hoy es sobre la metamodernidad. Entonces invitamos a Roberto. Roberto fue una de las personas que primero me platicó sobre el concepto de metamodernidad. Luego tuve la fortuna de platicar con Ernesto Castro también. He estado leyendo un par de libros que me recomendaron sobre el tema y eso es lo que nos gustaría platicarles hoy. Entonces la dinámica que les propongo, si quieres, empezamos con Roberto. Roberto, darnos una primera perspectiva del entendimiento del tema. Después vamos con Mateus y al último les pongo yo mis postulaciones. ¿Les parece? Ok. Oye, nada más, antes de pasárselo a Roberto, se me hace que nunca ha venido a Rusarín Bros. O sea, sí. no. Una vez. ¿Sí viste? Hace rato. Ya se me ha olvidado. Sí, por supuesto. 2019, 2020, tal vez, no sé, pero hace rato, sí. Sí. Antecito de la pandemia, ¿te acuerdas? Sí. Lo del episodio 100 es que yo conté, según yo conté 99 episodios en un conteo que hice, pero checamos ahí a ver si era, la verdad, falta un reconteo. Según yo, sí, este es el episodio 100 oficial. ¿Qué importa? Es internet, güey. Alguien nos podría ayudar. No, o sea, aunque estés bien, te van a decir que estás equivocado y si estás equivocado, te van a decir que estás bien. No importa. Bien, entonces, Roberto, adelante, bro. God is dead, everything is a lie. Yo aquí tratando de empezar todo serio, pero bueno, no, para empezar, extenderle un gran agradecimiento a ambos. La verdad es que yo he estado personalmente retirado de las canchas por casi 2 años, año y medio más o menos, pero sí he seguido muy cerca todo lo que han hecho y me parece que es profundamente admirable de corazón el esfuerzo que ambos están haciendo para... Fuiste una gran inspiración, Muchas gracias, para visibilizar la filosofía, el pensamiento crítico, el diálogo, poner ideas desafiantes, poner ideas que de repente contrarían, digamos, el status quo de muchísimas personas y lo que piensan muchas personas, y eso siempre es bastante admirable porque no es fácil. Entonces, muchas gracias a ambos, de verdad es un honor para mí estar acá en el capítulo número 100 y probablemente el final, ¿verdad?, de la serie de Rusarín Bros. Sí. Te trabaste un poquito. A menos que de repente graben otro, ojalá que no. No, hombre, ojalá que se trabó en el chiste. Te trabó justamente en tu chiste, va a quedar perfecto tu broma. No se escucha la frase, nomás regresas y te ríes así, de tu propio rebaño. Pero bueno, no, de verdad, reitero mi agradecimiento y mi admiración por el trabajo de ambos. Muchas gracias. Sentado eso, yo creo que el metamodernismo es un tema muy interesante, particularmente por el aspecto propositivo y el enfoque actual, como que busca entender, digamos, las cosas desde ahora y no desde, evidentemente, nutriéndose de algunas otras corrientes que ya lo vamos a ver más a futuro, pero precisamente me parece que es una corriente con mucha fuerza, con mucha vitalidad. Tampoco es como que yo la haya estudiado súper a profundidad. Hace como 1 año y medio la descubrí,
que Ernesto me va a matar si ve esto, porque el libro que yo he leído de metamodernidad, o los dos libros, son los de Hansi Freinacht, y me parece que en algún momento, en algún video vi a Ernesto siendo como un poco crítico de Hansi. Pero bueno. De hecho, está bien raro, porque ahorita hay mucha gente que está criticando el personaje de Hans Freisman como protofascista, güey. Sí. Eso lo estuve viendo. Here we go. En vez de acercarnos, ya empezaron. No, pero a ver, pero es diferente, ¿eh? O sea, este güey es diferente a la línea de pensamiento de Freisman. Ese es el bueno y ese es el bueno. Malo. O sea, no que sea el bueno, pero o sea, lo que pasa es que, a ver, la palabra metamodernidad ha sido usada desde hace casi 10 años, güey. Ya sé. Y siempre que empiezan estas corrientes nuevas, pues hay divergencias, porque diferente gente emplea el término en diferentes contextos con diferentes intenciones. Entonces, digo, los dos famosos fue Hansi Freisman y este güey, el Josephson Storm. Precisamente la idea del metamodernismo es abrazar nuevas perspectivas, no es cancelarlas o negarlas, es trascenderlas. ¿Alguien trae una definición de metamodernismo o metamodernidad para empezar? Pues yo tengo alguna preliminar que podría dar, ¿verdad? Sí. Yo también tengo las raíces ahí que de hecho es precisamente, la menciona Hansi Freinacht. Dale. Ok, perfecto. En el texto, precisamente en la sociedad de la escucha o The Listening Society, no sé cómo lo traduciré en español, Hansi, hacia la mitad, hacia el final del libro, hacia el final, me parece, hay un apéndice, ¿verdad?, que trata específicamente sobre el término metamodernismo, al final del libro. Y él menciona que fue un término acuñado primeramente por dos académicos europeos. Ahorita no tengo los nombres, pero me parece que son de los Países Bajos. Aquí están, son Vermeulen y Van der Acker. Sí, perfecto. Sí, estos dos académicos europeos, que ellos tenían como una suerte como de revista en línea que se llamaba Notes on Metamodernism, que es como una suerte, ellos planteaban que era como una suerte como de corriente cultural que había roto, digamos, el paradigma actual del arte, de las propuestas artísticas, que buscaba mezclar elementos como profundamente cínicos o sarcásticos con elementos también como de vulnerabilidad y sensibilidad, como ese choque de mundos, digamos, para brindar, digamos, una perspectiva, digamos, nueva y fresca, porque, por ejemplo, si uno lo piensa en arte, bueno, ya podemos hablar un poco sobre posmodernismo y también sobre modernidad, para entender más o menos qué es lo que busca trascender la metamodernidad. Pero, por ejemplo, si uno lo ve en el arte, el mismo ejemplo que Mateus vi que estaba leyendo de The Listening Society, Hansi también menciona que un aspecto importantísimo de la posmodernidad se ve reflejado en el arte, por ejemplo, de un artista como Andy Warhol, ¿verdad? Andy Warhol, claro. Que llega, digamos, y te pinta, digamos, como una lata de tomate, ¿verdad? Y es como es una representación fuerte de que no existe verdaderamente tal diferencia entre la alta y la baja cultura. O sea, eso en realidad es un spook, digamos. O sea, sí. no es que porque escuches Franz Liszt y luego, no sé, alguien Daddy Yankee. Escuche Bad Bunny, vos sos como muchísimo más culto, digamos, persona. Daddy Yankee, sí. Entonces, esos aspectos, ¿verdad? Como esos quiebres, ¿verdad? Entre dos visiones muy contrarias del mundo, eso se ve en el arte, digamos, posmoderno, igual con Picasso. Picasso es digamos, como textura sobre textura y todo se desdibuja y todo, digamos, pierde ese realismo, digamos, moderno que intentaban, digamos, plasmar desde la modernidad. Entonces el metamodernismo, digamos, nace como una corriente artística, me parece que es la posición de Hansi, al menos. Y ¿te acuerdas del nombre de algún artista metamoderno? No necesariamente, no me acuerdo, pero Wallace. De hecho, Wallace es el que todo el mundo está nombrando como el primer, así que claramente él representa en sentido estético los valores de la metamodernidad. Y hay otro apunte que quisiera hacer. De hecho, una de las cosas que distingue, porque vamos a suponer que si yo estoy hablando más del libro que estoy leyendo, porque yo no he leído Listening Society, y ustedes están más cerca de Listening Society y Hans Freisman, ¿no? Pero lo interesante es que, por ejemplo, ya desde el empleo de la palabra, no es, o sea, uno le dice metamodernismo y el otro le dice metamodernidad. O sea, uno lo trata como un ismo, o sea, como un ismo en el sentido de... ¿El de ustedes está en español? ¿Perdóname? ¿El de ustedes está en español? No, está en inglés. Pero, o sea, de hecho, justo este güey lo que quiere hacer es distanciarse un poco de la idea de metamodernismo como un ismo, ¿sabes? Como una corriente de pensamiento all-encompassing. Y habla de la metamodernidad más como un periodo.
pero ¿cómo lo dice en inglés? O sea, la palabra como... Metamodernity, me imagino. De hecho, mira, si quieres... O sea, Metamodernity. Metamodernity. Metamodernismo. Pero el libro se llama Metamodernismo. Sí, el libro se llama Metamodernismo. No solo Metamodernismo. Sí, pero ve, por ejemplo, o sea, la definición que tiene que está bastante chida es: what is metamodernity? It aspires to be a theoretical revolution. It charts a number of things. First, a process social ontology, a multi-species semiotic, a revaluation of the place of values in human sciences, and an alternative to the sterile opposition between realism and anti-realism. Okay. Entonces, o sea, son esas 4 cosas en la meta del proyecto. Es primero, Process Social Ontology, que tiene que ver con filosofía de sistemas, la palabra autopoiesis, que viene del científico chileno Maturata, que después fue adoptado por Luhmann en teoría filosófica de sistemas. Entonces, Social Process Ontology. Segundo, Multispecies Semiotic, o sea, es una semiótica no antropomorfa, o sea, una semiótica no antropocentrista o antiespecista. Sí. Exacto. Y luego, a revaluation of the places of value in human science, o sea, cuál es el valor en las ciencias humanas. Y el último, una alternativa de la oposición realismo-antirrealismo. O sea, esos son los 4 grandes puntos que trata de construir en esta teoría. Entonces, ¿de dónde viene la palabra meta? Para que las personas que estén bueno, aquí, ¿quieres explicarlo tú? Sí, eso viene del banquete de Platón y viene de la palabra de griego antiguo metasis. Sí, metasis se dice, ¿no? Y significa como in between, como entre 2 cosas. Y él la usa hablando sobre el amor. Interesantemente, el amor tiene un rol importante en el metamodernismo. Pero lo que está explicando Platón, de hecho, lo está explicando una como priestess, ¿no? Como una, ¿cómo se podría decir? ¿Sacerdotisa? Una sacerdotisa. Exactamente. Sacerdotisa. Y está explicándole a Sócrates lo que es el amor. Y habla de que el amor es el hijo de 2 como dioses que de la pobreza y la riqueza. Vive entre 2 mundos, ¿no? Poros y peñas. Y ahí está. Y habla de que, y hace como 3 o 4 o 5 metasis sobre el amor, de diferentes, que está entre 2 cosas, entre lo divino y lo terrenal. Lo profano. Y otras así, ¿no? Entonces, la palabra viene desde ahí. Una definición que me gusta, que se me hace, que aborda bastantes cosas de metamodernismo, sin caer en especificidades, dice que la idea del metamodernismo es oscilar entre innumerables polos, ¿verdad? En donde se toman en serio los polos, es decir, se toman en serio, cada perspectiva se toma en serio. Claro que eso produce una filosofía hipercompleja, muy difícil de abordar, ¿no? Sin saber muchas cosas, multidisciplinaria por naturaleza. Y la idea del modernismo y posmodernismo es que el metamodernismo no solo oscila entre uno y otro, sino que los trasciende. O sea, toma lo mejor de ambos. Y hay una frase que se usa mucho que sería no tirar el bebé con el agua de la bañera. ¿Me explico? Cuando vas a tirar el agua, bañas un bebé, y cuando vas a tirar el agua, no tires el bebé también, ¿verdad? Tira el agua de la bañera. Sí, bueno. Y eso es pues como una metáfora de que cuando criticamos, cortamos, atacamos, a veces criticamos, atacamos o cortamos de más. Entonces la idea es, oye, ¿qué sí sirve de modernismo y qué es una completa estupidez, ingenuidad, tontería? Que fue el rol del posmodernismo. Claro, total. Otra cosa que quería comentar. Tomarse en serio las 2 cosas. Y eso es muy difícil. Porque el mundo está fragmentado. Estamos polarizados. Hay una anécdota que escuché y no sé, quería confirmarla con ustedes para ver si es cierta. Que el libro de la metafísica fue categorizado como metafísica porque era un libro sin nombre que estaba al lado del libro de física. Sí, de Aristóteles, después de física. Entonces, ¿sí? Alguien agarró el libro que estaba al lado del libro de física y dijo, bueno, esto estaba al lado de la física, entonces esto es metafísica, ¿no? Pero entonces, o sea, metafísica. Exacto, es como aquello que está más allá de, ¿no? Pero pues digo, y de ahí después se construyó una tradición, pero realmente empezó con un error, o sea, con un error físico sistemático. Pero eso es una caricaturización, porque en realidad la metafísica viene desde los presocráticos, ¿no? Pero a ver, pero la palabra metafísica, o la línea de pensamiento metafísico. Lo que es metafísica. Pero no la palabra. Ponle el nombre que quieras. No, por eso, ya sé, pero la manera como surge la palabra para describir el movimiento de pensamiento sí fue una anécdota. De hecho, es ontología lo que hacían.
La metafísica se divide en 3 ramas. La ontología, que es el estudio del ser, lo que hay, lo que es. Sí. Libre albedrío. Sí, sí, sí. Y identidad personal. Esas 3 cosas son... Pero entonces, el libro de Aristóteles no solo habla de uno o de otro. Entonces, habla de las 3 ramas de la ontología. Pues no de la ontología, las 3 ramas de la metafísica. De metafísica, Pero más bien la metafísica está en donde lo que llamamos física ya no es suficiente. Pero tampoco no me quiero desviar demasiado para mantener. Entonces, bueno, lo que establecimos es que de alguna manera, y de hecho creo que aquí, o sea, convergen o por lo menos comparten la definición, que ven la metamodernidad o metamodernismo como este tercer momento o este tercer lugar, ¿no? De hecho, o sea, inclusive en el libro el de Joseph Storm, sí cita a Hegel textualmente. Él, de hecho, inclusive describe el movimiento de la metamodernidad como una negación de la negación, diciendo, si el posmodernismo vino a negar la modernidad, la metamodernidad viene a negar el posmodernismo, pero más bien, viene a negar aquello que niega el posmodernismo de la modernidad, ¿no? O sea, hacer la negación de la negación. Porque la premisa básica aquí, la idea de cómo llegamos a esta síntesis, si es que le queremos llamar, aunque sea coloquialmente así, es que, bueno, la modernidad asume una serie de posturas que en su origen o en su fondo son... y de hecho, aquí lo dice tal cual. Dice, mira, o sea, la frase en inglés y ahorita la cambio en español. The crowning insight of many disciplines in human sciences, also often reserved for only senior majors and graduate students, is that their core conceptual categories are intellectual or ethically compromised. O sea, el secreto mejor guardado de las categorías de las ciencias sociales es que en sus raíces, en sus fundamentos, las categorías universales están comprometidas ética o intelectualmente. Entonces, esta es la crítica de la posmodernidad a la modernidad. Si te das cuenta, es de que si desmiembras a través de la deconstrucción de Derrida, de la filosofía de martillazos de Nietzsche, de la destrucción de Heidegger, o sea, si usas cualquiera de estos procesos postmodernos para criticar los proyectos modernos, lo que te das cuenta es que las categorías universales fundantes de los proyectos modernos estaban ética o intelectualmente comprometidas. O sea, esta es para mí la relación que se establece entre modernidad y posmodernidad, ¿no? Pero entonces la metamodernidad viene a decir, bueno, entonces, ¿cuál es tu estructura argumentativa como posmoderno para criticar la modernidad? O sea, ¿cuál es entonces? ¿Cuál es el argumento? Sí. O sea, ¿cuál es tu punto arquimediano? ¿Cuál es tu verdad fundante? ¿Cuáles son tus categorías para usarlas como una base teórica para criticar el proyecto moderno? Y eso es lo que quiere rescatar la metamodernidad, es que sobra, ¿no? O sea, ¿cuáles son las herramientas lo suficientemente estables que usa la posmodernidad para criticar la metamodernidad y tomemos esas herramientas para la construcción de un nuevo camino teórico? Me gusta, ahí me gustaría, digamos, hacer hincapié, digamos, en un concepto, digamos, fundamental que Diego mencionó y que creo que puede también ser bastante útil para entender esto, y que es precisamente el concepto, digamos, de destrucción, digamos, de Heidegger, de Ser y Tiempo. Que es uno que te gusta mucho, ¿no? Sí. De hecho, hace como un mes encontré una librería, esas librerías que venden libros antiguos. Híjole, me encantan, güey. Sí, de que libros abandonados. Viejos, ¿verdad? Como que se me está pegando a veces, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí, encontré un libro abandonado, así como de una de esas, así como película, y era de Ser y Tiempo, una edición lindísima, como de 1940 en inglés, con la primera traducción en inglés. Entonces me lo volví a leer en inglés. Pero bueno, el punto es que me parece fundamental la frase que leíste del libro, de que muchas de las ideas, ya no ni siquiera de la modernidad o de la posmodernidad, sino de la tradición filosófica. Muchas de las ideas de la tradición filosófica se encuentran intelectualmente comprometidas y éticamente comprometidas también. Por eso es que es importante que cuando se hace una revisión de ideas, de volver, digamos, sobre un concepto, de trazar la línea histórica de ese concepto, como por ejemplo el concepto de sujeto, que es el concepto fundamental que, por ejemplo, en el ejemplo de Heidegger, pero en este caso podríamos hablar, por ejemplo, de una gran cosmovisión, por ejemplo, una gran cosmovisión sobre la política, sobre la vida social, sobre la vida económica y política de los seres humanos, que sería primero la modernidad y luego la posmodernidad, digamos. Igualmente, si uno hiciera como un recuento histórico de los conceptos fundantes de ambas, uno descubriría, como bien lo mencionó usted, Diego, que hay demasiados compromisos intelectuales, y por eso es que es importante, cuando se hace este tipo de ejercicios, utilizar, digamos, como una suerte como de epogé, como de poner en paréntesis nuestros propios prejuicios, nuestras propias ideas. Todo esto es... Ahora,
todo esto no, vaya, nada más agregando, ¿no? O sea, esto no es nuevo, digo, esto no es nuevo y esto es buena filosofía. Es decir, la filosofía desde Platón, desde que Platón dividió el mundo en la idea de lo que es accesible por los sentidos y es accesible por el intelecto, lo inteligible y lo sensible o lo estético, básicamente arrancó una tradición y estructuró la filosofía en la dialéctica platónica, que la dialéctica tiene que ver con haces un argumento, se presentan contraargumentos y así a través de la conversación vamos llegando a los ideales, a las formas, ¿no? Entonces, en realidad, para Platón le quedaba claro lo que iba a ser la filosofía. Él tenía una idea muy clara, diferente de Heráclito, Parménides, Tales, hasta Sócrates. Sócrates estaba muy enfocado en la parte ética, ¿no? Platón veía el gran panorama de la filosofía. Entonces, esto que estamos diciendo de que de pronto nos damos cuenta de un montón de errores filosóficos, eso es filosofía, porque la estructura de un argumento, ¿cómo puedes negar un argumento? Para negar un argumento tienes que falsificar una de las premisas, porque si la forma del argumento es correcta, entonces es un argumento válido, pero para negar la coherencia, es decir, para evaluar la verdad del argumento, tienes que falsificar una premisa. Entonces, lo único que tenían que hacer los posmodernos, bueno, lo único, ¿verdad? Pero lo difícil fue que escucharan su voz, porque los modernos tenían la academia. Cortito, Mateus. Entonces, mi punto es que derribaron varias premisas y se cayeron los castillos modernos. Claro. ¿Decías, Roberto? Sí, que me parece importante hacer un paréntesis que en un argumento no es lo mismo validez que verdad. O sea, son criterios argumentativos distintos, precisamente. Yo le llamo coherencia, pero sí, es la validez. Coherencia como validez, exactamente. Coherencia o consistencia también le llaman, o truth value, eso es diferente. Son dos formas de evaluar un argumento. Total. Entonces, lo que me parece, digamos, importante de fusionar o de hacer como una suerte como de protosíntesis de ambas las últimas grandes visiones, digamos, del mundo, es precisamente, por ejemplo, la modernidad. ¿Por qué se caracteriza? Precisamente por una creencia fuerte en la ciencia, en la posibilidad de un conocimiento objetivo, en una creencia en el progreso, que eso, ¿verdad?, lo viene a criticar profundamente el posmodernismo, en una creencia en la libertad, en la existencia de una realidad objetiva e independiente de nosotros, en el individuo, una idea que también es profundamente criticada por el posmodernismo, en la idea racional del ser humano, ¿verdad? Hegel, digamos, el estadio absoluto, ¿verdad?, de la racionalidad humana, y 100 y pico años después, las 2 guerras mundiales, ¿verdad? Entonces... Ahora, no sé si ya vieron, hay un artista contemporáneo especialmente posmodernista, que creo que no hemos platicado sobre él, que se llama Bo Burnham. ¿Lo ubican? Digo, obviamente. Sí. ¿Se te hace posmoderno, Bo Burnham? No posmoderno, perdón, metamoderno. No sé, machico. El trabajo, no, Diego, es que tú no has visto Inside, güey. Claro, ya vi Inside, claro, güey. El trabajo de Inside es especialmente metamoderno. Es algo... No me parece, es evidente. Por el uso de ironía para expresar la verdad. ¿Ustedes saben qué me parece profundamente metamoderno? GTA V, también. GTA 25 to 5. Es un juego profundamente metamoderno. Sí. El juego. Sí, el juego. GTA 5, sí. Pero a ver, déjame nomás hacer un paréntesis. Dale. Pero ahorita nos explicas por qué piensas que dale. Bo Burnham es en el documental Inside, y esto, digo, no se me ocurrió a mí. Esto viene, hay un vato que se llama, tiene un canal que se llama The Living Philosophy, que está estudiando metamodernismo y menciona a Bo Burnham porque haz de cuenta que el metamodernismo se trata de enfrentar las crisis que tenemos en serio, ¿no? Está la crisis ambiental, está la crisis de sentido, está la crisis psicológica, está la crisis de desigualdad, está la crisis de inteligencia artificial. Entonces, todo este tema, cómo tomar en serio todo esto, ¿no? Está la imposibilidad de responder esos problemas. Y la idea del metamodernismo es tomarse en serio tanto la desesperación como la esperanza. ¿Cómo hacer esto? Con ironía, ¿sabes? Con comedia, con ironía, con todo esto, como que reformular estas ideas, tomando en cuenta los problemas en serio, pero tratando de resolverlos al mismo tiempo. Y al mismo tiempo sabiendo que son medio imposibles de resolver. Entonces son como que varios aspectos. El trabajo de Inside está, fenomenal. Y el vato... Sí, o sea, sí es una muy buena obra.
Si es una muy buena obra, o sea, a ver, digo, tendría que ver la tesis de por qué se le presenta como un metamoderno, pero soy sincero, porque, por ejemplo, de hecho, justo la frase que iba a leer, o sea, es, the decay of master narrative has led to a near universal distrust of universals. O sea, es la corrosión o la caída de las grandes metanarrativas nos ha llevado a una profunda desconfianza de lo universal, ¿no? Entonces, pero ve, yo por eso creo que Bob Burnham acaba pecando más de posmoderno que de metamoderno. Porque de hecho, o sea, el paradigma que se tiene que superar es, necesitamos un mejor modelo que rechace a ambos, el esencialismo moderno y el escepticismo posmoderno. O sea, no es que rechaza ambos, güey. O sea, no, a ver, no quiero hablar de Bob Burnham porque, o sea, sinceramente no he visto la obra completa como para emitir. Sí, es que no la has visto. O sea, sí, lo conozco muy bien y sí vi el insight que está dentro de su casa con la canción de Jeff Bezos y la verga, sí lo veo. Pero machi, te digo la neta, a mí se me hace que él acaba como recayendo de regreso a un esencialismo. O sea, no lo veo, o sea, porque justo como que mucha gente lo que está haciendo, y se me hace por ejemplo el ejemplo de Jordan Peterson, es enfrente de la caída de las metanarrativas, regresan a universalismos. Eso no es... Pero Burnham no regresa a universalismos, o sea, ¿a qué te refieres? Bueno, es que la ironía, la sátira, se me hace una postura como de regresar a un universalismo, ¿sabes? O sea, tampoco es pura sátira, o sea, bueno, si piensas que es pura comedia, estás equivocado. Tienes que verlo completo. Bueno, ok, está bien. No me quiero desviar demasiado del tema porque se me hace que ya sería, o sea, no hemos ni acabado de definir metamodernidad y ahora queremos aplicar como categoría para saber si este güey es o no es. Eso es tratar de fundar una visión nueva de la filosofía en vida. Es muy difícil, ¿sabes? Sí, totalmente. Por eso me gusta la idea de pensar que es un periodo, ¿no? Y obviamente de manera retrospectiva, y como la lechuza de la Minerva siempre sale tarde, como decía Hegel, o sea, ya que esté bien definido metamodernidad, va a estar bien fácil hablar de ello. Ahorita estamos de que, cabrón, o sea, ya empezó, todavía no empieza, quién es, quién no es. O sea, ahorita estamos en las aguas turbias, ¿no? Y aquí somos personas que no sabemos nada, la verdad. Claro. Pero te diré, o sea, más allá de la humildad, que me parece que siempre es necesaria, te diré que hay poca gente hablando del tema, ¿eh? O sea, sí, sobre todo en América Latina. En América Latina no hay nadie. Vato, no hay nadie hablando de esto, Mateo. O sea, y sabemos poco dentro de los grupos académicos y los escritores de los libros. Pero inclusive dentro del grupo de intelectuales, te diría que probablemente sabemos más del tema que el 99% del cuerpo académico. No. Sí, no. Es un hecho, fact. De acuerdo. Las universidades. Pues sí, no, las universidades. De aquí a que el metamodernismo llegue, de aquí a que el metamodernismo llegue a las universidades. Es que ¿sabes qué es el problema? Cambié el internet y puse fibra óptica y tengo como unos picos horribles. Pero no pasa nada. Mira, Roberto, o sea, para que sepas si te vuelve a pasar, no te cortas, nada más hay como un delay de 2 segundos y luego se escucha todo lo que dijiste. Y luego sale todo rápido. Perfecto. Entonces tú no te preocupes, tú habla como si nada. Perfecto. Y ahora llamo y le pego una gritada a la cablera. Maldito, seguro es besos. Pero bueno, mi punto ya se me olvidó que estaba hablando Diego. No, que realmente 99% del cuerpo académico de las universidades no tiene esto en el radar. Sí, precisamente porque la adopción de nuevas ideas por parte de la academia es muy lenta. Muy lenta. Muy lenta. Pero el entendimiento afuera de la academia es iluso, o sea, es muy superficial. O sea, leer verdaderamente un tractato metamodernista, un ensayo donde nacen las raíces. Y lo único que dije es que 99% del cuerpo académico universitario no tiene metamodernidad en el radar ni ha leído sobre el tema. Pero mi punto es que no creo. O sea, se me hace muy poco probable. Bueno, ok, o sea, ¿debates el número 99 o nada más la quieres hacer de pedo? No estoy entendiendo. No, estoy diciendo que, o sea, no tienes cómo fundamentar eso. No tienes cómo fundamentarlo. Ok, está bien. Vaya, vale. Yo no puedo decir el statement, no agrega nada. Simplemente estaba diciendo que, más allá de la humildad de decir que no sabemos nada del tema, mi comentario fue, pues somos de los pocos que estamos hablando de ello. Eso sí, estoy completamente de acuerdo. Quítale el 99. Pero a mí me gustaría, digamos, poner, digamos, una síntesis metamoderna. Vean esto, güey, está interesante. Diego está de negro. Una síntesis metamoderna que están diciendo, y es que... Güey, es que chingada. Negro, blanco y gris. Blanco y gris. O sea, sin querer, güey. Sí.
No, y aparte, no sé cómo lo ven ustedes en su pantalla, pero estoy arriba a la izquierda, Mateos arriba a la derecha y Roberto abajo en medio, así como... Sí, acá también. Sí, yo estoy abajo, tenemos una estructura triangular hegeliana. El espíritu absoluto puede estar aquí en algún lugar, ¿eh? Está como en el puro centro, en ese punto negro donde no se ve nada y nadie ve nada y nadie entiende nada. Es menos que nada, es menos que nada. Pero lo que voy a decir para tratar, digamos, de conciliar ambas visiones es que, Mateus, por más que usted aprecie que el conocimiento académico es mucho más riguroso y mucho más serio y garantiza mejores resultados a nivel, digamos, de producción intelectual, que yo estaría medianamente de acuerdo con eso, también hay que darle, digamos, mérito a lo que plantea Diego, de que la academia, precisamente por sus mecanismos burocráticos, es muy lenta para adoptar nuevas perspectivas, digamos, sobre el mundo. Solo abrir un curso nuevo en una universidad es complicado. O sea, no es así tan simple como decir, güey, el siguiente año voy a dar un curso sobre metamodernismo. ¿Qué es esa mierda? Que piensan que estoy haciendo con Mindshop. Yo decidí no meterme a la academia. Mi vida la estoy viviendo Ahí de estamos. esta forma. O sea, mi vida de cierta forma es un tipo de crítica a ese problema, de que la academia tiene los mayores tesoros escondidos y conocimientos que podrían avanzar y cambiar el mundo muy rápidamente. Y se queda. ¿Por qué? Porque está comprada por algunos pocos, ¿no? Y si les interesa el tema, vean el documental de Aaron Swartz, de Internet Zone Boy, el niño del Internet. Está de llorar. Lo he recomendado muchas veces, muy poca gente me escucha, pero ese documental habla de cómo un chavo... el de Reddit. El de Reddit, exacto. Sí. ¿Ya lo viste el documental? No el documental, pero conozco la vida de él, sí. Okay. Como programador, digamos. Sí. El documental te va a ayudar bastante a sentar todos los detalles de la historia, y es una historia muy poco contada. Y la verdad, pienso que él sería un tipo de Sócrates del mundo de hoy, ¿no? Porque él luchó contra el gobierno, contra el sistema, y luchó con su vida, ¿no? Y lo que él quería hacer es esto que estamos diciendo, acelerar el proceso desde que se hace un postdoctorado hasta que se enseña en la primaria, ¿no? Está cabrón. Y para cerrar esto... ¿Cómo permea el conocimiento, no? Eso se me hace muy... Sí. Ahora, sospecho que hay personas... Total. Y digamos, esta idea, yo creo que sería... bueno, ok. Que sería también interesante, como un ejercicio fuera de acá, fijarnos tal vez en JSTOR o en alguna plataforma de papers académicos, cuántos papers tienen el keyword metamodernismo en América Latina. Lo hago ahorita mismo. Yo tengo... Mateos, sí, seguramente lo tiene. Y lo raro de esto también es de que, o sea, marca propiamente el límite del pensamiento académico como un pensamiento fructífero para la producción de verdad. O sea, porque, o sea, de hecho, chécate esto, ve. Este libro está hecho para la gente que está harta de la teoría, gente que está cansada del constante name dropping, o sea, de estar constantemente citando los argumentos antiautoritarios desde la autoridad, o sea, los que critican la autoridad desde la autoridad, los insights banales, superficiales, enmascarados de oscurantismo del lenguaje, los statements que se autodiscriminan como humanos y representan la agencia de los microbios, el americanismo enmascarado como diversidad y, más crucialmente, la teoría que nada más es que jargón sobrecomplicado o predeterminado por posturas políticas. O sea, ese es el tipo de libro que quiere hacer este güey. O sea, ¿para quién es este libro, no? Para el que está harto el name dropping, el que está harto de que las ideologías estén instrumentalizando el pensamiento, harto del jargón oscurantista disfrazado de verdad inaccesible, ¿sabes? O sea, justo los límites de la academia, y a lo mejor por qué nos vamos a tardar en ver este tipo de cosas en la academia, son porque la academia ha sido de alguna manera absorbida por el jargón, por el oscurantismo, por el profit motive, o sea, por el financiamiento. O sea, inclusive hablaba de la dificultad de publicar artículos en este sentido porque no hay incentivo. O sea, si no hay incentivo académico para publicar este tipo de ensayos y papers, pues porque un académico de carrera le va a dedicar a esto, ¿sabes? O sea, un académico de carrera, si tiene que pagar las cuentas, que es la única urgencia real de esa vida, es como que, güey, pues mejor voy a publicar sobre pues lo que se esté hablando en los medios o sobre los patrocinadores de la universidad que quieran hablar sobre ello. O sea, darse el lujo de hablar de la metamodernidad es darse un lujo, ¿no? Y aquí también entra un caso interesante que a lo mejor es una metacrítica de la metamodernidad,
qué es lo que pasa con el financiamiento de estas figuras que escribieron Listening Society. Que si quieres, digo, para la gente que no sabe, Roberto, danos el brief de cómo jala. Sí. Vean, por ejemplo, yo he estado más o menos conectado, ya no tanto, o sea, sigo con los demás, pero no voy tanto a las reuniones porque de trabajo y universidad se complica mucho la vida, pero para quienes están interesados en adentrarse un poquito más, y también no sé si ustedes lo saben, entonces también les recomiendo suscribirse. Sí. Hay un foro, como un forum, digamos, de discusión, como tipo un Reddit propio del metamodernismo, que se llama, vamos a ver, The Metamodern Forum. Y precisamente los administradores de ese foro, y está lleno como de intelectuales tanto de la academia como fuera de la academia, está lleno también de gente, digamos, con negocios, que son los que financian, digamos, ese tipo de movimientos y propuestas. Hay de todo, y uno nada más tiene como que aplicar, uno manda como una aplicación como escribiendo más o menos qué entiende que es metamodernismo y por qué le gustaría participar del proyecto, y te aceptan y puedes participar. Muy entonces aquí tengo los resultados. Muy enriquecedor ese blog. Yo personalmente sé, porque he conversado un par de veces con los autores. Dale, y ya ahorita termino. ¿Qué tal? Si quieres, termina la idea de Reddit. Se cortó tantito. Es que se cortó un poquito. Pensé que era un silencio. Ok. Sí. No pasa nada. Entonces, sí, el The Metamodern Forum, muy recomendable. Y yo el par de veces he tenido la oportunidad de conversar vía texto, por supuesto, con los autores, digamos, que son en realidad dos, que pero tienen el seudónimo de Hansi Freinacht. Ellos son en realidad, y lo cuentan en el libro, me parece que es al principio de The Nordic Secret, o The Nordic Ideology. Perdón. The Nordic Ideology. Ajá. Sí, ellos cuentan precisamente que ellos escribieron ese libro en una cabaña, en los Alpes, en medio de unas montañas llenas de nieve, estuvieron ahí 3 meses con todas las lujos, todas las comodidades que usted se pueda imaginar, con toda la libertad académica, toda la libertad de la academia, o sea, libertad intelectual para escribir, para pensar. ¿Y quién financió eso? Sí. Thomas B. Yorkman, digamos, que es uno de los grandes billonarios detrás del movimiento, digamos. Yo quiero hablar con él, el que está financiando a Hansi, y voy a hablar por supuesto, ¿no? Hay conexión, porque también él es así. De hecho, escribió un libro de otra académica que yo conozco personalmente, que se las voy a presentar, que se llama Lene Anderson. Ella es la fundadora de como un think tank, un tanque de pensamiento, un instituto, digamos, de ideas, fue como en la periferia de la academia, que se alimenta de académicos, pero que no es necesariamente financiado por la academia, por fondos públicos, sino que se financia por medio de este tipo de figuras. Y ella también tiene este think tank que se llama Bildung, que está en Dinamarca, en Copenhague. Sí. Y ella escribió un libro precisamente con Thomas B. Yorkman, porque es muy amigo de ella. Wow. Y ellos tienen varias etapas, que de hecho los voy a invitar en la próxima que me avisen que hay una reunión, hay como una al mes, de que ellos se sientan a conversar sobre el concepto de Bildung, que ellos consideran que es la clave del metamodernismo. Está en Bildung. Ellos consideran que ahí está la clave. De hecho, tengo el libro de Lynn por ahí. ¿Cómo se escribe? ¿Como construyendo? O sea, como construyendo en modo infinito. ¿Qué cosa? O sea, Bildung en el sentido de build. Bildung. ¿Es educación? Bildung, la palabra alemana. Ya. Sí, okay. Formación, educación. Que está en Hegel, Fichte, en todos estos, digamos, idealistas alemanes. Pero lo curioso es que Dinamarca, en los años como 1850 por ahí, no voy a entrar mucho en detalle, pero el asunto es que Dinamarca estaba fatal. A nivel educativo, a nivel económico, a nivel social, eso era una cosa tremenda. Y ellos implementaron un programa como social de un nuevo estado de bienestar que se llamaban The Folk Schools, como las escuelas del pueblo, digamos, que empezaron, digamos, a implantar ideas derivadas o pedagógicas derivadas del idealismo alemán, digamos, Hegel, de Fichte, etc. Sí. Entonces, para ellos ese es el concepto fundamental. Ya luego lo podemos ver con más profundidad, pero Bildung es un concepto fundamental, y ellos hacen una sesión mensual para conversar sobre metamodernismo y sobre Bildung. Entonces, ahí podemos ir a una más adelante y ahí van conociendo otras figuras. Entonces, aquí están los resultados de JSTOR y me aventé a las tres búsquedas. Curiosamente, quedaron números muy fáciles de acordarnos. Busqué modernismo, hay 500,000 entries, ¿ok? Postmodernismo, hay 50,000 y metamodernismo, hay 50. ¿Okay? Ahí está. Claro, pero no confundan correlación con causalidad. Esto es porque es nuevo. ¿Cuántos años llevamos usando la palabra modernismo? ¿Cuántos años postmodernismo? ¿Cuántos años metamodernismo? O sea, pero te refieres a que ese resultado que te está arrojando es acumulativo. No es una foto del hoy. No, estoy diciendo que llevan estos artículos han sido publicados en qué spam de tiempo.
Ah, no, desde que existe. Bueno, o sea, lo que pasa es que el resultado que estás viendo es un resultado asincrónico al tema. O sea, porque el tema es relevante hoy y los otros temas han sido relevantes. Ahora, sí, para que un artículo académico llegue a JSTOR, tiene que pasar por una cantidad de filtros. Y eso sugiere que hay cientos, miles de personas, académicos, por todo el mundo escribiendo. O sea, eso es a fuerzas. Y esto es un periódico. Mi punto con el tema de la academia es que, digo, está correcto esto que estamos haciendo. O sea, está bien estar hablando fuera. Pero mi punto es que el nivel de profundidad que podemos llegar nosotros, teniendo que pagar luz, gas, agua, internet, y trabajar mientras estudiamos metamodernismo, es un granito de arena con lo que una persona dedicada 100% haciendo un doctorado en metamodernismo. O sea, más allá de hablar de la academia, quiero regresar al hablar sobre metamodernidad, o sea, en sí directamente. Claro, nada más quería hacer ese paréntesis porque me preguntaron que checáramos en JSTOR. Mira, les voy a hacer un claim para que me den sus opiniones, ¿no? No todas las generalizaciones son necesariamente falsas, pero mientras más amplia la generalización que uno quiere hacer, más alto es el estándar de evidencia que tiene que ser presentado. Lo universal no puede ser aproximado directamente. Tiene que ser aprendido en lo particular, ¿no? De aquí también, de hecho, una idea hegeliana, ¿no? De lo universal que se percibe en lo particular y lo particular que siempre conecta de regreso con lo universal. De forma inductiva. Exacto. De esta manera tenemos que ser siempre cuidadosos con nuestra ventaja sobre hablar de la totalidad. Esto no nos ha llevado a un error de lo local como una formación del todo. Pero si en cualquier momento llamamos a la solución más amplia o de un orden más alto como abstracciones, en este momento las soluciones individuales a problemas colectivos regularmente nos llevan a fracasos. Claro, de acuerdo. ¿Alguna perspectiva? ¿Alguien comentar? O sea, sobre esta idea de, o sea, lo que tenemos que buscar aquí es, o sea, porque lo que se hizo en la modernidad fue buscar los universales. O sea, fue buscar las grandes categorías, ¿sabes? El idealismo trascendental, el idealismo absoluto, las categorías universales, las experiencias ferológicas universales, las condiciones del entendimiento, ¿no? O sea, es como que el proyecto moderno fue muy grandioso de sí mismo al tratar de describir la universalidad. La posmodernidad viene a decir, la universalidad no puede ser aproximada de manera directa. O sea, tú no puedes llegar al universal directamente desde la razón. O sea, por más que tú pudieras a través del razonamiento establecer los criterios a priori sobre los cuales pensar es posible, pero eso no necesariamente te hace asequible a lo universal, a lo trascendental. O sea, solo te hace entender las categorías bajo la cual lo universal es aproximable, pero no dicta lo universal en sí, ¿ok? Entonces aquí de nuevo se ve para mí como la diferencia entre el realismo inocente, si quisiera verlo así, de la modernidad y el antirrealismo inocente de la posmodernidad, ¿no? Porque uno asume poder acceder al universal y el otro te dice que lo universal es inaccesible, pero universaliza ese statement. Ya. ¿Cómo le hace? Exactamente, esa es la pregunta. Sí. ¿Cómo justifica eso? Sí, y más aún, me gustaría, digamos, preguntarles precisamente por el punchline, digamos, de esa frase que Diego leyó, que es que precisamente no pueden, me parece, lo voy a parafrasear, si no me corriges, sí, que no se pueden buscar soluciones colectivas de forma individual. Exacto. No se pueden hacer soluciones colectivas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Claro. El Estado. Soluciones colectivas. Sí, bien, hay que tener cuidado, porque aquí sabemos bien las ideologías de cada quien. Sí, estas es que también hay que tener que entender vivo, o sea, entendemos tal vez una cooperativa. Dale, Roberto. Pienso que entendemos una cooperativa, entendemos una comunidad organizada, entendemos un país estado, entendemos, porque digamos, si hablamos en términos de sociedad, la sociedad es un spook. Sí. ¿Quién es la sociedad? La sociedad es nadie, la sociedad es un indeterminado como el uno heideggeriano, como es que uno hace tal cosa, uno piensa, no, yo pienso tal cosa. No, y Roberto, ¿qué es el individuo? O sea, ¿qué es el individuo? ¿Y qué es el humano? Peor todavía, güey. O sea, ¿quién chingados te va a hacer un statement defendiendo que es el humano hoy en día? O sea, vean los problemas legales que están teniendo. Por ejemplo, ahorita hay un caso súper interesante analizado desde el poshumanismo,
donde una señora donó células de un tumor cancerígeno que le quitaron en una operación y después usaron esas células para replicar el cáncer y hacer experimentos con esas células. Y ella está demandando la propiedad de esas células replicadas. O sea, eso pone en jaque muchas de las nociones del humano, ¿no? Porque, y aquí es donde entran conceptos interesantes como la idea de Maturata, de autopoiesis, porque si esos sistemas, más allá de lo que nosotros entendamos como la definición del humano, como esta silueta que veo reflejada en el espejo y me identifico como yo, o sea, más allá de este sesgo de confirmación de que el humano es esta silueta que yo identifico como yo, o mi memoria de mí, o mi cuento sobre mí, o mi percepción sobre mi capacidad de percibir, o sea, más allá de eso, ¿qué es el humano? O sea, ¿cuál es este humano sobre el cual nosotros creamos estados de derecho y le atribuimos ambiciones, relaciones y obviamente después todavía construyes una montaña de humanos que no pudiste definir y les llamas sociedad? ¿Sabes? Es como que es muy difícil partir de estas ideas. Claro, ¿no? Pues es que ahí abusan los estados. Los estados hacen lo que quieran. O sea, definen el humano como quieran, como les convenga y ya. Claro. Y ahí lo interesante, digamos, que plantea el metamodernismo, por ejemplo. ¿Cómo podemos, con una noción, digamos, de persona del siglo XVI o del siglo XV, tratar de brindarle una solución al problema que Diego planteaba, que es un problema eminentemente actual, que Rousseau no pudo haber tenido la más mínima idea que algún día vamos a estar discutiendo ese tipo de cosas, ni Kant tampoco. Claro. Entonces, digamos, evidentemente podemos como que como que absorber, digamos, fuerza vital de las ideas de ellos, pero intentar encajar, digamos, misiones y esas ideas en el mundo actual, muchas veces, no sé, no solo peca de ser profundamente anacrónico, sino de no estar entendiendo el problema desde la propia raíz, que es la actualidad. Y lo peculiarísimo, digamos, que es el mundo actual. Sí, es que, mira, yo pienso que creo que es evidente que la realidad es sumamente compleja. O sea, y la realidad humana ni se diga. El nivel de complejidad que existe en una sociedad global, si la quieren ver, en un planeta como el nuestro, con un tipo de especie como la nuestra, de tantos que seamos, se hace hipercomplejo. Entonces, es muy difícil construir algo que alguien pueda llamar sólido, porque hay un caleidoscopio infinito de multidimensiones de formas de criticar y atacar cada idea. Perfecto, Matos. ¿Sabes? Entonces, el metamodernismo es un esfuerzo que hasta me parece un poco ingenuo hoy por hoy, porque ¿cómo abordas dicha complejidad? Una respuesta que se me viene a la mente sería con inteligencia artificial, pero inteligencia artificial no tiene cómo entender, se me hace problemático, la propia palabra inteligencia en un contexto artificial se me hace una tontería decirlo como tal. Está perfecto el segue que tú planteas, porque justo, o sea, una de las cosas que quiere hacer el movimiento metamoderno es plantear un sistema no sistemático y una antiuniversalidad universal. ¿Okay? Pero eso no significa nada. No, sí, te lo juro que sí, güey. O sea, fíjate cómo es la negación de la negación. O sea, lo que sobra de la negación es lo que interesa. ¿Okay? ¿A qué se refiere? El reminder. Claro, porque un sistema promete ser su propia completud. ¿Okay? O sea, en el sentido de la palabra autopoiesis, los sistemas tienen como meta primaria su autogeneración. Autopoiesis, autopoiesis, autocreación. O sea, crearse a sí mismo. O sea, en teoría de sistemas, que es un filósofo que se llama Luhmann, la palabra autopoiesis viene de la biología, de un biólogo chileno que se llama Maturata. ¿Okay? Y él hablaba de que en sus comportamientos fundamentales, las células tienen un proceso, primero que nada, autopoiético. O sea, autopoiético es la primera función de la célula es replicarse. Sí, meiosis y mitosis, los dos procesos celulares. Sí. Bueno, el Maturata, que es de los 70, es súper reciente, güey, que fue nominado a Nobel y la madre. O sea, el vato dijo, el primer proceso necesario de todo sistema es la autopoiesis. Primero que nada, es autoperpetuarse. O sea, más allá de, o sea, porque todo, conseguir energía, protegerse, todo eso tiene una meta autopoiética. O sea, los sistemas tienen en su razón fundante su autorréplica. ¿Okay? Entonces, el famoso conatus spinoziano, todo ser desea perseverar en su ser. Sí, o sea, y es materialismo radical, o sea, casi monista, ¿no? Inclusive, de hecho, la tesis de Maturata está bien interesante porque él habla como Maurice Merleau-Ponty, no sé si has leído, ¿no? De esta fenomenología carnal, ¿no? O sea, encarnada. Sí, encarnada. Diciendo que la inteligencia, o que aún el saber, tiene una base biológica.
O sea, el saber tiene una base material, ¿no? O sea, tiene una base física primero. Pero lo interesante, lo que hablaba es de que él dice, más allá de decir que los sistemas tienen como una base su propia completud, o sea que todo sistema apunta a su autopoiesis, ¿ok? Dice, en esa manera, in a way, it's a non-system system based on the examination of places in which certain systems have typically broken down and rooted in the radicalization of skepticism that embraces its own finitude and eventual obsolescence. O sea, como decir, aún estos sistemas autopoiéticos deberían de tener una conciencia de su límite y obsolescencia, ¿sabes? Cuando parece ser que la postura universalista era, no, los sistemas autopoiéticos buscan su perpetuación, punto. O sea, son inconscientes de su propia eventual obsolencia. Y los posmodernos decían, no, o sea, estos sistemas no son sistemas cerrados, o sea, no son sistemas como tal, ¿no? Y lo que dice este güey, el punto medio es not from the rational cognitions of the isolated ego, but via a collective struggle in which we mutually work to verify and falsify each other, and universal anti-universalism. O sea, como decir, no es decir, este es el sistema, sino es decir, este es el sistema en este momento. Pero la lógica del sistema autopoiético debería de aplicarse en las futuras permutaciones del sistema mismo, pero no pensando que el sistema permanece en sí, sino solo nuestra interpretación del sistema como tal. No me quedó claro, la verdad. Yo más o menos lo veo, digamos, en el sentido en que, por ejemplo, yo no sé si ustedes están de acuerdo con que las grandes visiones o las grandes cosmovisiones, digamos, que en algún momento movían a la humanidad o eran el motor de la humanidad, hoy ya están muertas. Sí, hoy ya están muertas. Es decir, ahí, digamos, la enorme crisis de sentido, ahí la enorme desconfianza en todas las instituciones, digamos, que antes eran las que brindaban esa seguridad, el Estado, la iglesia, el welfare system, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que lo que Diego está, digamos, argumentando que es lo que está en el libro, es precisamente que no hay sistema, aunque pretenda autopreservarse para siempre, de la misma forma, e incluso expandiéndose de la misma manera, no hay forma de que sea perpetuo. Digamos, de que esto sea posible. O sea, es decir, el sistema siempre está, sea biológico o lo que sea, ideológico, siempre está sujeto a entropía. Es decir, o sea, el sistema, aunque no quiera verlo, aunque no quiera aceptarlo, siempre está destinado a desaparecer, a ser obsoleto, digamos, claro. O sea, en algún punto. Es como decir, o sea, es ser lo que se mantiene nuestra interpretación terca de lo que el sistema eso debería de ser. Eso claro. se puede mantener siglos, milenios. Claro. Y justo, y lo interesante aquí, y esto es lo que platicábamos ayer, Mateus, en la otra reunión que tenemos donde hablamos también sobre el tema de metamodernidad, lo que propone la metamodernidad es que nosotros lo que deberíamos de hacer como un tipo de honestidad académica o honestidad crítica, más bien, honestidad intelectual es constantemente replantearnos las categorías con las cuales juzgamos el mundo. Sí. De hecho, en el manifiesto metamodernista, el primer principio es reconocemos la oscilación como algo natural, como un orden natural del mundo. Es la primera idea. De hecho, pues Heráclito pensaba así. Y eso mismo estaba pensando, qué curioso la potencia de los antiguos, mae. O sea, le cambiamos un par de palabritas, pero me están diciendo lo mismo. O sea, Ernesto Castro dice, todo está en Platón. Sí. Todo está en Platón. Todo está en Platón, ya está todo dicho, sí. Es impresionante. No, yo me iría más hasta la filosofía son notas de páginas sobre la historia de Platón. Yo me iría más hasta Epicuro. Sí, esa frase se hizo muy famosa, de matemático y filósofo inglés, Alfred North Whitehead. Yo diría la antigüedad, o sea, digamos, desde los presocráticos hasta, no sé, los helénicos. ¿Qué vos decís? Ahí está todo. Es impresionante. Yo me quedo sorprendido cada que hablo del tema. Heráclito pensaba, fíjense esta idea, de hecho, para lo que platicamos ayer, Diego, de Heráclito, dice que justicia es lucha. O sea, así de elegante, así de sencillo. Estamos grabando. Es que viene por Lara la perrita. Pero básicamente, ¿qué es el concepto de justicia? Enséñenme justicia, defínanme justicia. Platón hizo un buen esfuerzo, pero Heráclito, para él decía, la justicia es algo que está en el mundo, es algo natural del mundo.
y la justicia es la lucha. Es el padre de todos. Es la Only through conflict do we evolve. Ajá, güey. Doomfist lo sacaron de Heráclito. Sí, un personaje de Overwatch, de un videojuego. Antes de golpearte en la cara con su brazo gigante de metal y destruirte, dice, only through conflict do we evolve. Ahora, se me hace interesante mencionar a Aristóteles, porque hay una frase precisamente que yo pongo cuando doy clase de Heráclito y de Parménides, cierro con una frase de Aristóteles, pero quiero leérselas porque está perfecta para el tema y para lo que estamos viendo. Está en la Ética Nicomaquia, que dice, lo que es opuesto une. La más fina armonía está compuesta de cosas en desacuerdo y todo llega a ser o ocurre de acuerdo con la lucha, con una lucha. Entonces, esa idea maduró a través de los años, unos 200 años, algo así, o 300, en donde se refinó la idea de Heráclito, que él pensaba que todo es cambio, todo está en constante cambio, ¿no? La real metafísica del universo es esa. Claro. Y aquí está algo interesante que también conecta con lo que estábamos hablando de la academia y afuera de la academia, ¿no? Que, pues, cuando un sistema se establece, siempre hay un constante juego de poder en el mundo. Eso es innegable, ¿verdad? Cuando alguien logra obtener un poquito de poder, pues, ¿qué quiere? Como preservarlo y aumentarlo en la medida de lo posible. Multiplicarlo, expanderlo. Y en ese esfuerzo, naturalmente se va a transformar en algo dogmático. El dogma es donde cesa la cuestión, donde cesa el escepticismo, nace el dogma. Y pues claro que la academia, que se presupone como infinitamente escéptica, cae en sus dogmas por el concepto del poder, el concepto de la autoridad. No, y por autoafirmar su oposición sin crítica. O sea, el que se vuelve sistemáticamente escéptico es dogmático en su escepticismo. Porque solo duda de algunas cosas, ¿te refieres? No, pero por ejemplo, o sea, vamos a aplicar, o sea, y me gusta tu ejemplo para aplicar el siguiente tema del que quería hablar, que es el realismo de la modernidad contra el antirrealismo de la posmodernidad, para ver dónde caemos, ¿sabes? Porque, o sea, aquí se habla, por ejemplo, sobre el acceso al objeto en sí. ¿No? Por o sea, la ficción, güey. La postura del realismo contra antirrealismo es que el realismo afirmaba todavía el proyecto moderno es que a través de la razón podríamos intelectualizar la realidad. O sea, hay manera a través de la razón de acceder a la verdad pura o acceder a la cosa misma. Diego, véalo así, ¿cuál era la metáfora de la Edad Media y de la modernidad, al principio de la modernidad? Que el mundo era un libro, el cual podíamos leer. O sea, eso era la naturaleza, era un libro que había que leer, ¿no? Y obviamente llegan los posmodernos desde el giro lingüístico y te dicen, mira, qué interesante metáfora usaste para describir el mundo. ¿Va? Y es como que, pues resulta que toda tu descripción del mundo es metafórica, papi. Y es como que, güey. Y luego obviamente el problema es que los posmodernos se quedaron en el escepticismo y dijeron, deja tú, no hay objeto real. O sea, el mind independent world. O sea, no hay un mundo independiente de la mente, ¿no? Pero pues obviamente ese escepticismo se volvió dogmático. O sea, y aquí es donde el libro es súper interesante. En este capítulo que tengo aquí enfrente, justo dice, el antirrealismo y el realismo se toparon. O sea, se encontraron, porque la postura realista es, tenemos acceso al mundo en sí, y lo afirmaban como dogma. Y luego el postmodernismo es, no tenemos acceso al mundo en sí, y lo afirmaron como dogma. Sí. Ahí el trabajo de Kant tiene algo que mostrar un poco de luz, que, o sea, Kant no decía que no necesariamente tenemos un contacto real con el mundo y tampoco es como que una interpretación, es más bien una construcción, cada quien va construyendo, pero ¿cómo haces una sumatoria de construcción de 8,000 millones de humanos? O sea, ¿qué significa eso? Pero déjenme hacerle una pregunta a ambos. ¿Ustedes creen que la realidad se agota en los hechos? Lo real se agota en los hechos. ¿Ustedes creen que lo real se agota en los hechos? Yo creo que el mundo real se volvió una fábula, güey. Pues que pregúntale a quién, o sea, ¿sabes? O sea, ¿a quién le preguntas? ¿Cuáles son las perspectivas? Creo que, mira, entre humanos, y hay un concepto de nuevo de Platón, de los griegos antiguos, que no voy a recordar cómo se dice, pero significa en pocas palabras un estúpido inteligente, ¿ok? Un idiota inteligente. ¿Qué sería eso? Sería una persona que tiene la capacidad para entender, pero no quiere. ¿Ven? Y eso, hay una frase de Platón que dice... Sí, Platón dice que esa es la peor desgracia en el mundo, poder entender y no querer. Te estás acordando de la frase. La frase es, la verdadera tragedia del mundo no es cuando un niño le teme la oscuridad, sino cuando un adulto le teme a la luz, ¿verdad? Y ahí hace y eso es súper platónico, porque la primera parte de la frase es muy literal, y la segunda parte es una metáfora, ¿verdad? La primera parte sí se puede referir
o no. A algo real. A la ignorancia y al conocimiento o a la luz, ¿verdad? Los niños le tienen miedo a la luz porque no saben qué es. Yo sinceramente... La segunda parte es cuando los adultos le tienen miedo al conocimiento. Entonces, el Internet es un buen ejemplo. El Internet es un ejemplo en donde las personas, como están todas anonimizadas, se meten con máscaras y dan golpes, dan zapes, avientan piedras, porque se llevan sus sesgos y dicen, no, mira, tachan a una persona, la asignan como algo y le dicen lo que quieren decir, ¿verdad? Sin tomarse en serio los argumentos. Y eso es lo complicado. Ahí te va. En esta pregunta que haces, Roberto, que me parece muy buena, que es, o sea, ¿existe realmente este mundo más allá de los hechos? O sea, el mundo más allá de los eventos o el mundo más allá de la mente, ¿no? Y es raro, ¿no? Como pensar en esta visión apocalíptica de, o sea, ¿qué sobraría si se acaba la humanidad? ¿Eso es lo real? O sea, ¿a eso nos referimos como mundo real? Porque, o sea, el antirrealista, o sea, posmoderno, si quisieras verlo, postestructuralista, que para mí describió muy bien ese paradigma fue Lacan. O sea, Lacan hablaba de 3 registros, simbólico, imaginario y real. ¿Okay? El simbólico y el imaginario, simbólico es aquello al cual nosotros les atribuimos símbolos para referirnos a ellos, que es el proceso del significado y significante, Ferdinand de Saussure y demás, ¿no? El imaginario es el mundo conceptual, que es como decía Nietzsche en este ensayo sobre la verdad, que es como una doble metáfora, ¿no? La metáfora de la fenomenología y después la segunda metáfora de fenomenología a conceptos, que acaba siendo el mundo imaginario, que ya empieza a mezclarse con el registro simbólico. Pero el registro real nos es inaccesible, porque nuestro aparato fenomenológico es metafórico. O sea, es metafórico en el sentido de que es una interpretación de estímulos, no son estímulos puros. Y aún los estímulos pasan por una fenomenología encarnada, como decía Maurice Merleau-Ponty. ¿Okay? Entonces, la postura antirrealista de Lacan es que lo real es aquello que sobra o que escapa a lo simbólico y a lo imaginario. Todo aquello que no se puede registrar de manera imaginaria ni simbólica es real. ¿Okay? Pero pues obviamente lo raro es que para nosotros cualquier estímulo real que absorbemos, inmediatamente le damos un carácter o simbólico o imaginario. O sea, ¿por qué? Porque nuestro aparato fenomenológico encarnado solo puede hacer eso. ¿Sabes? O sea, solo puede registrar lo simbólico y lo imaginario. Hablar de lo real como aquello otro que está más allá del aparato fenomenológico humano, o sea, más allá de nuestra carnalidad, es pensar que casi de manera apocalíptica, que es, bueno, si quita a los humanos, ¿qué sobra? Eso es lo real, ¿no? Porque todo lo otro, nosotros lo vamos a interpretar de manera imaginaria o simbólica. Y aquí lo que propone la metamodernidad para superar ese imbacle de lo real solo existe si el humano no existe, dice, tenemos que pensar en lo real más allá de una simple dicotomía de es o no real, sino que tenemos que pensar en modos de lo real, o sea, en categorías de lo real. Y usa 2 ejemplos súper chingones. Por ejemplo, dice, la hamburguesa vegana no es carne de verdad, pero es comida de verdad. ¿Sabes? O sea, es un ejemplo de decir, o sea, a veggie burger, the veggie burger is not real meat, but it's real food. ¿No? Por ejemplo, dice otro buenísimo, Sherlock Holmes no es un detective de verdad, pero es un personaje de verdad. O sea, Sherlock Holmes es más famoso que todos los detectives de la historia reales juntos. Y no es real porque es socialmente construido, ¿sabes? Porque es un constructo social, o sea, porque es una figura ficticia de la narrativa, o sea, producto simplemente de la confusión del lenguaje, y eso lo hace menos real. ¿Pero por qué? Porque, o sea, su efecto en el mundo, por más que ha sido producto de la confusión del lenguaje, inclusive del arte, de la cultura, de las condiciones contingentes históricas, no lo hace menos real que un detective que realmente le pagas para que vaya a investigar quién mató a tu primo, ¿sabes? O sea, lo interesante de lo que plantea la metamodernidad es que la única manera para salir de esta dicotomía de realismo y antirrealismo es creando nuevas categorías de lo real. Ahora, la definición de un hecho es algo que es verdad. ¿Qué es verdad? Por eso. O sea, lo que acabas de decir, lo que estás diciendo, o sea, el lenguaje en sí funciona con el concepto de la verdad. Si no, yo estaría... No, funciona con el concepto de valores equivalentes, sentidos equivalentes, no de verdad. Porque de hecho, Mateus, pero lo que dijiste de que la hamburguesa es, o sea, veggie burger es comida, pero no es carne, no es burger. Pero no es una hamburguesa, eso es verdad. Sí, es verdad dentro de este sistema lingüístico donde existe una equivalencia entre las definiciones que estamos usando para referirnos a ella. Todo lo que tenemos. Pero Mateo, pero justo, y esta es la crítica de Derrida, o sea, pero no hay nada fuera del texto, ¿sabes? O sea,
es verdad solo en el sentido de intercambio simbólico. No es una verdad autoevidente como un punto arquimediano fuera del lenguaje. Pero el concepto de verdad es un concepto humano. Entonces, sí, pero dentro de humano, la forma de hablar es hablando. De hecho, me gustaría, digamos, mencionar dos cosas. Salvar, digamos, lo que Diego menciona de poder pensar en categorías de realidad. Por ejemplo, yo no recuerdo exactamente qué significaba cada una, pero por lo menos lo voy a mencionar. Recuerdo que en alguna clase precisamente de unas lecciones que Heidegger había dado sobre Hegel, el profesor explicó 3 conceptos que Hegel maneja de realidad, o 3 categorías de realidad. Tal vez ustedes se acuerdan, perfecto. Yo no me acuerdo qué significaba cada una, cuál era la diferencia. Seguro son 3. Si es Hegel, seguro son 3. Sí. No, son 3 a huevo, eso sí me acuerdo. La primera es Wirklichkeit, la segunda es Realität y la tercera es Real. Vamos a ver. O sea, si algo sirve el internet son 3 palabras. Las 3 categorías de la realidad de Hegel. Pero si quieres, dale, Roberto, y ahorita nada más. De lo real, correcto. De lo real. Wirklichkeit me parece que era como realidad efectiva y no sé qué, pero bueno, ahorita tal vez podemos buscar en internet. Pero sí, eso en cuanto a la categorización de lo real. Y en cuanto a... encontré un documento de 145 páginas. Vamos a leerlo. Empieza, vamos a leerlo. Ese es mi punto. Si fuéramos académicos haciendo nuestros doctorados, los 3, dijimos, bueno, vamos a leerlo y luego nos ponemos a platicar. Y luego nos volvemos a juntar. Sí. Esa es la diferencia. Ahorita nosotros tenemos la prisa encima y no podemos. Sí, pero bueno, adelante. Sí. ¿Decías, Roberto? Sí. ¿Qué fue lo que usted mencionó después de Diego Mateus, pero en otro lado? Lo que mencioné es que la definición de un hecho, porque tu pregunta era que si... Cierto, el hecho. Que si se puede decir que la realidad se puede hablar con hecho. ¿Cómo pusiste? O sea, ¿se puede plantear así? Sí, que si lo real se limita a los hechos. Lo real se limita a los hechos. La definición de hecho es algo que es verdad. ¿Evento? Entonces la respuesta es no, porque... Ok, listo, ya me acordé que iba a decir. Okay. Dijiste algo específicamente muy interesante, que es que no hay noción de verdad sin humano. Y eso es cierto. Ajá, y eso es cierto. Claro. Digamos, Heidegger, de hecho, lo dice en Ser y Tiempo y dice, no hay verdad sin Dasein, ¿verdad? Que es como la forma, digamos. Y claro... el concepto de verdad, al menos para que tengamos un concepto, y con esto les voy a leer una frasecita corta sobre la discusión esta de realidad en Hansi. Para Heidegger, al menos, y es una definición verdaderamente griega, ¿verdad? Mateus lo sabrá, es verdad como aletheia. Digamos, en el griego antiguo, la A es como una suerte como negativo, ¿verdad? Es como un desocultamiento de la realidad. O sea, esa es la aletheia. Sí, como un desvelamiento, digamos. O sea, la realidad está ahí, pero está oculta. O sea, está llena de capas y capas de malas interpretaciones, de malas explicaciones, de prejuicios que ya uno llega a leerla. Exactamente. Y hay que ir casi que a desnudarla, digamos, para encontrar, digamos, esa verdad. Y evidentemente ese proceso no existe. ¿Por qué? Porque si quitas todas las capas de la cebolla, no hay cebolla. Exactamente. Claro, fíjese que... Ayer tuve clase de Sócrates y me preguntaron ¿qué era verdad para Sócrates? El punto preciso de Sócrates es ese, es que no es que él sea un sabio que lo sabe todo. El punto de Sócrates y el método socrático es ¿qué comprobamos que no es? O sea, es ¿qué sobra? Una definición negativa. Yo solo sé que no sé nada, no es que lo tomemos literal, porque es una paradoja, o sea, no cuadra, ¿verdad? ¿Cómo que no sabes que no sabes nada? Sabes una cosa, por lo menos, que no sabes nada. Entonces, solo sé eso. Sí. Entonces, es una actitud. La actitud del eterno investigador es precisamente eso. Probablemente nunca, y también Platón estaba de acuerdo con su gran maestro, es decir, nunca vamos a llegar exactamente, aunque Platón sí pensaba que tenemos acceso al reino de las formas, que sí tenemos acceso a los ideales, pero para llegar a eso es un acercamiento infinito, llámale, ¿verdad? Vean qué bonita frase, queda perfecto con justo la realidad real, no sé, Platón. Adelante. Mira, justo lo que estamos hablando ahorita. Y esto explica por qué necesitamos movernos de una ontología de sustancias a una ontología de procesos. ¿Por qué? Porque no es la sustancia de la verdad. Porque si tú quitas todas las capas de la verdad como una sustancia, cebolla, no sobra nada. Tenemos que tratar la verdad como proceso.
O sea, la ontología como proceso, el método, el proceso de preguntar, claro. O sea, no es la verdad como cosa, es la verdad como proceso. Sí. Hay una propuesta de una doctora de Cambridge sobre el tema de la ética en la inteligencia artificial, que ella propone procesos éticos en vez de principios éticos, procesos éticos. Porque durante el diseño, y esto te puede interesar también, Roberto, por el tema de cuando se diseña un sistema, y quiero aprovechar para comentar que se me hace muy chido que estés estudiando ingeniería después de estudiar filosofía. Es como que lo inverso que yo hice. Primero ingeniería y luego filosofía. Se va a complementar bastante ese tema. Pero el punto de esta doctora es que en realidad con las empresas de inteligencia artificial que tienen tanto poder, tanta capital, tanto control del destino del futuro humano, porque están haciendo muchas predicciones buenas, es que no es que se hagan unos principios y listo, más bien que se hagan procesos de cuando se diseña una tecnología nueva que tenga que pasar por ciertas etapas, transformaciones, revisiones, controles de calidad, en un sentido ético. Y eso puede producir, pues tal vez no sistemas perfectos, pero mejores, ¿verdad? Y ahí se me ocurre otra cosa, que hayan procesos después de un cierto periodo de oscilación, o que se destruye ese sistema y se haga desde abajo otra vez, o que se vuelva a ajustar, ¿no? Como el tema de Kubernetes, ¿te acuerdas? Hay una pregunta que les quiero hacer los dos, y es una pregunta cargada, ¿ok? Que ya estamos cerrando a ver qué les parece. Hay un documental que se llama Saving Capitalism, ¿ok? Salvar el capitalismo. El título ya sugiere una posibilidad. No estamos de acuerdo, exactamente, que podríamos estar de acuerdo. Pero interesantemente, el que hizo el documental no es un capitalista. De hecho, es una persona que empuja el tema de socialismo y todo. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿se podría o deberíamos de salvar el capitalismo? Dale tú, Roberto, porque digo, creo que mi respuesta ya está preesperada. Y más que la respuesta me importa. Reencarna Lenin en mí en este momento. Sí, y ahí tienes que tener cuidado, porque pues, te puedes caer mucho de un lado. En este discurso de Mind. Sí, no lo que me importa no es su respuesta, más bien es su proceso de pensamiento y su justificación de responder esa pregunta. Eso es lo que me interesa. Ok. ¿Tú, Roberto? Perfecto. Voy a brindar definitivamente una respuesta provisional, porque es un tema muy, muy complejo y yo de verdad no creo como que de verdad esté lo suficientemente capacitado como para brindar una respuesta, pero igualmente lo voy a intentar porque de eso se trata esto, ¿no? Yo sí encuentro valor, no solo, digamos, en la idea o en la idea de capitalismo como tal, sino en muchas ideas, para volver al contexto de lo que estábamos discutiendo, muchas ideas con las cuales el posmodernismo busca quebrar. Por ejemplo, yo discutía con unos amigos hace un tiempo, hace unos días, hace unas semanas me parece, por ejemplo, Gustavo Bueno, él recomienda, por ejemplo, la utilidad pragmática del catolicismo. Es decir, yo prefiero una sociedad con gente católica, practicante, aunque sea falso. Aunque sea falso, porque es que, no, pues que ¿cuál es la alternativa, Diego? Que todo el mundo lea Platón. Totalmente, y que todo el mundo, o sea, claro, es decir, que eso es una ingenuidad, o sea, así lo dijo Gustavo Bueno. 100%, y digo, nomás para darte la razón, que ahí pensamos lo mismo. Goethe decía, prefiero una sociedad injusta que una sociedad sin ley. Es justo eso, ¿no? Una sociedad imperfecta o una sociedad caótica. Totalmente. Entonces, no significa que no debamos de hacer un esfuerzo, como por ejemplo el esfuerzo de Mateus, de que más gente se interese por la filosofía, el esfuerzo suyo, el esfuerzo mío, no significa que nuestros esfuerzos sean estériles y que no deban de hacerse, tienen que hacerse. Evidentemente sería preferible que alguien lea Platón a que se lea el catecismo católico, pero si es lo que hay, yo prefiero a nada. O sea, de verdad, yo prefiero eso a nada. Que lea la Biblia o a no saber leer. ¿Y cómo extrapolas esta metáfora al modelo económico? Ajá, a eso voy. Entonces, ¿cómo podría, digamos, uno definir la etapa, digamos, actual, histórica, a nivel social, socioeconómico y político, digamos, en la que nos encontramos? El mismo Hansi, de hecho, plantea, digamos, la posibilidad de que el metamodernismo se convierta como en una nueva, como Diego decía, una metanarrativa
porque ya la metanarrativa del posmodernismo y del modernismo, que uno podría en algún sentido justificar que el capitalismo es una metanarrativa moderna. Sí, parece una religión. Digamos, como una metanarrativa, digamos, por lo menos al menos nacida, digamos, en la modernidad, claro, en un contexto, en ese momento era industrial, ¿verdad? Que hoy vivimos, digamos, en una sociedad muy distinta. Ajá. Entonces, ahí, digamos, hay un resquebrajamiento importante. Pero para centrar un poquito más esto, recuerdo que en el libro, y Mateus no me dejará mentir, Hansi menciona que todos los esfuerzos de estas grandes metanarrativas hoy están equivocados. O sea, y no es que estén equivocados, es que ya no dan. O sea, ya no. O sea, desde ahí tenemos que fundar como el concepto de Hegel de Aufhebung, no es como que vamos, y el concepto de destruction de Heidegger, no es que vamos a aniquilarlas todas, las antiguas metanarrativas. Integrarlo y superarlo. Exactamente de eso se trata. Entonces, yo no comparto, o sea, yo no necesariamente creo que haya que salvar el capitalismo, pero tampoco creo que haya que destruirlo, ¿ya? O sea, hay, digamos, un proceso por ejemplo, Hansi diría, la izquierda hoy día lo que hace es plantear casi todos sus esfuerzos en mantener, digamos, y aumentar en la medida posible un estado de bienestar, por ejemplo. La izquierda entendía, digamos, en un sentido, digamos, ¿verdad? Sí, popular. Sí. Después, los partidos ecologistas o verdes, en algún lado, lo que proponen es nada más la crisis ecológica. Entonces, por un lado, una cuestión económica, una cuestión ecológica. Digamos, los conservadores, o digamos, la derecha libertaria, su foco principal es el crecimiento económico, a costa de cualquier cosa, ¿ya? Y la derecha más conservadora, es Make America Great Again, nacionalista, lo que buscan es precisamente eso, conservar de las cosas, o incluso los más radicales, hacer una vuelta a un pasado, digamos, mucho más interesante, un pasado glorioso. Mucho más glorioso. Exactamente. Entonces, todas estas visiones son muy sesgadas, es decir, yo no conozco muchísimo de ninguna, ¿verdad? Yo tampoco, nunca me he interesado mucho por la filosofía política, pero frente a los grandes retos que plantea nuestra peculiar época, que les decía, yo creo que cualquiera de ellas se queda corta. Entonces, esa es la necesidad, digamos, de poder buscar una nueva gran visión para la humanidad, una nueva metanarrativa que no esté atrapada en una lógica partidaria. Por ejemplo, que en realidad la lógica partidaria de partidos del cual pecan todas estas diferentes metanarrativas que he mencionado es una herencia del modelo industrial. Y ya no, o sea, ya no hay mucho que puedan ofrecer, y yo creo que actualmente, digamos, ¿qué podríamos decir? Que por lo menos en Occidente vivimos en una democracia liberal, ¿qué más? Con un estado de bienestar, ¿verdad? Estado de bienestar. O sea, a ver, o sea, ahí la una economía de mercado, pero entonces la pregunta para mí es espiritual. ¿Espiritual en qué sentido? Para terminar, digamos, espiritual en el sentido, digamos, humano, en el sentido, digamos, de lo humano, de espíritu contrapuesto a naturaleza, digamos, en ese sentido de humanidad, en ese sentido de espiritualidad, digamos. La pregunta para mí es hacia dónde debemos movernos, o sea, eso es lo importante, y si debemos movernos incluso, o sea, ¿dónde está esa gran visión política en la cual las personas hoy día estén dispuestas a creer, estén dispuestas a sacrificarse y a esforzarse por eso? O sea, ¿dónde está, digamos, cómo es que la humanidad hoy ya no tiene una visión del futuro más de ofrecer un multimillonario? O cómo es posible que la humanidad no tenga una visión del futuro más de la que pueda ofrecer un pensador de hace quién sabe cuánto? Es decir, hoy día yo creo que todas estas corrientes se han debilitado muchísimo y hace falta, digamos, fijarse en los nuevos retos, en los nuevos problemas y pensar en soluciones realistas a la medida, tomando este tipo de cosas en cuenta. Entonces, yo no sé, ya para responderles, porque he dado muchas vueltas tratando de no responder, pero digamos, para responder la pregunta puntualmente, yo no creo que haya que aniquilar, digamos, el capitalismo, la democracia liberal actual con economía de mercado y, digamos, también los grandes logros de la socialdemocracia, como el estado de bienestar. Ninguna de las dos creo que haya que aniquilarlas, pero sí yo creo que hay que ir abriendo espacio para nuevas ideas, para nuevas perspectivas y nuevos... Mira, si quieres de aquí la tomo, ¿no? O sea, voy a empezar con una idea hegeliana, que es lo real es racional,
y lo racional es real, ¿ok? Pero después Marx y Engels la retomaron y dijeron, lo real es racional y lo racional puede ser real, ¿ok? Aunque no lo sea inmediatamente en el momento que se logra su racionalización, ¿ok? Entonces, en ese sentido, yo mantengo un cierto apego a la tradición dialéctica, ¿no? Entonces, de hecho, probablemente el texto que mejor le da laureles al capitalismo, o sea, que mejor habla de todo lo bueno que es el capitalismo y todo lo bueno que ha hecho el capitalismo, es el prólogo del Capital de Marx. O sea, nadie le ha tirado tantas flores al capital como Marx al principio de su libro. Pero su libro es fundamentalmente una crítica a los límites del propio sistema, como diciendo, claro, es real porque es racional. O sea, existe una profunda racionalidad en la manera como se tangibilizó durante el proceso de industrialización del siglo XVIII y del siglo XIX. Es racional porque era real, era necesario en la contingencia histórica, pero no es el fin de la historia, ¿no? O sea, manteniendo también un cierto nivel de respeto a la tradición dialéctica, la idea es que y de hecho esto es un cambio que yo en lo particular viví, es que yo al principio sí me consideraba inocentemente anticapitalista y hoy me considero postcapitalista, ¿no? O sea, justo porque mi postura no es negarlo. Inicialmente eras capitalista. Sí, bueno, de hecho sí es cierto. Voy a decir las tres posiciones. Al principio era capitalista, cerdo capitalista, viajando en primera clase a Singapur y París, y luego me volví anticapitalista porque pues leí una serie de cosas, nació mi hijo, entendía en primera carne los límites del sistema como tal, sobre todo en un modelo de dignidad humana. O sea, me di cuenta, güey, mi hijo va a ser un vagabundo. O sea, mi hijo no puede trabajar, está condenado a vivir en la calle, ¿o qué? O sea, ¿qué pedo con este modelo, güey, no? Entonces me volví anticapitalista, muy inocente, porque, pues, digo, no había ni leído ni siquiera ni he leído ni cerca lo suficiente, pero ahora mi postura ha cambiado, mi postura es postcapitalista, ¿no? Entendiendo también que la postura de Marx también era postcapitalista, nunca fue anti. Me parece, de hecho, que mucho de la izquierda peca inocentemente de ser puramente negacionista del capitalismo sin proponer absolutamente nada nuevo, porque es una postura fácil, es una postura infantil que carece de responsabilidad. No tiene que proponer nada más tiene que antagonizar, ¿no? Ese es el punto. Y la postura de Marx me parece mucho más propositiva en el sentido de que, a ver, Marx nunca describió un comunismo como tal. O sea, de hecho hizo muchas críticas a los modelos socialistas, que habían varios, como el de Kropotkin, el anarcosocialista, los modelos anarquistas, al proyecto de Gotha, ¿sabes? O sea, Marx criticó muchos proyectos socialistas que trataron de agarrar la tradición marxista o el materialismo dialéctico y ejecutarlo en praxis, ¿okay? Pero aquí es lo interesante. La idea es que estos procesos históricos no se dan hasta que no sean racionales. O sea, lo real, no, hasta que lo racional no sea real, no se ha probado completamente racional, por decirlo así. ¿Okay? Y si todavía mantiene un cierto nivel de realidad, quiere decir que mantiene un cierto nivel de racionalidad también, ¿no? O sea, en el sentido muy hegeliano, muy materialista, no del deber ser, del es. ¿Okay? O sea, hoy somos liberales. Digo, tú te puedes vestir de cosplay y ponerte un sombrero fascista o comunista o vestirte bolchevique, lo que tú quieras, pero tú eres liberal. Vives adentro de una existencia liberal. Tú eres liberal, tú votas, tú vas a renovar tu licencia a un instituto, ¿sabes? O sea, tú compras en el mercado libre, porque realmente no es libre, está regulado por el Estado. Entonces, o sea, realmente somos todos socialdemócratas. O sea, tú identifícate con el cosplay de la ideología que tú quieras. Tú eres, en praxis, eres socialdemócrata, mi rey, ¿no? O sea, no hay escapatoria, ¿no? Podemos hablar de cuáles son las condiciones que quisiéramos, podemos plantear potenciales futuros viables, futuros deseables, podemos discutir sobre la legitimidad o no de un claim de un futuro deseable para un modelo u otro, y podemos debatir sobre el deber ser. Pero cuando hablamos del es donde se pone interesante la discusión. Porque el problema para mí es que, o sea, la gente que defiende, porque aquí tenemos como la disyuntiva, ¿no? De lo que se plantea hoy. ¿Es el capitalismo reformable o no? ¿Es rescatable o no? ¿Es deseable rescatar el capitalismo o no? Y aquí digo, es una discusión un poco rara, pero tendríamos que hablar del capitalismo real contra el capitalismo teórico, ¿no? Porque el capitalismo teórico, en el sentido de Adam Smith, digo, si quisieras ver ese capitalismo real, ese capitalismo teórico, ese capitalismo absoluto, si quisieras verlo así, tiene una serie de premisas, axiomas y demás que están basados en un proyecto moderno y en un proyecto humanista superado, ¿no? O sea,
superado completamente, ¿no? El hombre racional que toma decisiones en su mejor interés, en el libre mercado, y el Butcher, Baker y Brewer, es de que, o sea, la vigencia de ese proyecto es prácticamente nula, ¿no? O sea, prácticamente nula porque las propias condiciones necesarias para su funcionamiento han sido a grandes rasgos superadas. Y tanto nunca fueron racionales que nunca fueron reales. ¿Okay? O sea, esa es un poco la premisa. Pudieran ser reales, o sea, pudieran probar su racionalidad siendo reales en el mundo, y aquí es donde está mucho la crítica de Marx, ¿no? O sea, el concepto de propiedad privada que es necesario para el funcionamiento del capital solo existe con un Estado que legitimice la propiedad. Entonces, los mejores capitalistas saben que la proliferación de su poder solo se da con un Estado protector. O sea, con un Estado protector neoliberal, que es la lógica del capital hoy. O sea, la lógica del capital hoy es neoliberal. ¿Por qué? Es la instrumentalización de la maquinaria del Estado democrática en nombre de los intereses del capital. O sea, es el lobby político, la corrupción, compra de votos, modificación de leyes, es usar el neopotismo y el poder estatal democrático en nombre de los intereses del capital. ¿Okay? Esta es la realidad política. O sea, esa es la realidad política. O sea, sin criptomoralismos, sin crítica, sin bien y mal, ese es lo real. O sea, eso es lo que es. Te guste o no te guste, es lo que es. ¿Okay? Luego, lo difícil aquí es empezar a juzgar las propuestas de alternativas viables y tratar de ver su feasibility y su desirability. O sea, se pueden ejecutar y las queremos o no las queremos. Entonces vamos a ver izquierda y derecha. La derecha tiende hacia una desregularización del mercado, proliferación del capital, disminución del estado de bienestar y una autorregulación del mercado laissez-faire. ¿Okay? Obviamente aquí el límite te lo marca la idea de propiedad, que es no existe una sociedad que pudiera tener propiedad privada sin un Estado que te garantizara la propiedad privada. Porque, o sea, ¿quién te da el título de propiedad sobre las cosas? O sea, ahí caes en un idealismo un poco tonto que es como que, es que nacemos dotados de derechos humanos. Okay, de hecho, ¿y quién te los garantiza? Para hacer un paréntesis rápido, estaba pensando precisamente en Locke, en el segundo sobre el gobierno civil, y no, es decir, o sea, la ingenuidad de la cual pecaban, es decir, sí. Con solo decirte que John Locke decía, bueno, si vos trabajaste por eso es tuyo, listo, esa es la propiedad privada. ¿Y quién te lo garantiza, güey? Que te das cuenta de lo bobo que es. Sí, es increíble. No hay una conexión. No se me ocurre otra, sino el Estado o la violencia. Pero es que justo, ¿sabes cuál es el punto arquimediano ahí al que se refieren? Y por eso me encanta el postestructuralismo y sobre todo Derrida. O sea, porque Derrida, al hacer la deconstrucción de estas ideas, te revela que tienen un centro escondido. ¿Okay? La idea de derecho humano es teológica. O sea, la idea del derecho humano y viene en la Constitución de Estados Unidos, que todo ser humano nace dotado por un poder divino de un alma de libertad y de derechos. ¿Cuál poder divino, güey? ¿Qué estamos hablando? ¿Quién lo ejerce? Pues, ¿quién lo garantiza? O sea, how do you enforce it? Es de que, el principio de no agresión. ¿Y quién me obliga a cumplir el principio de no agresión? ¿O cómo le hacemos, güey? O sea, ¿quién va a tener las pistolas para garantizar el principio de no agresión? Pues todos los gringos que tienen pistolas. Obviamente. Entonces digo, ahí es donde para mí se van por suelo las premisas, por lo menos las premisas de derecha, ¿okay? Y pecan de inocente las premisas de reformular el capitalismo porque ignoran las críticas que se hacen a sus antagonismos internos, ¿okay? Entonces, a ver, y el proyecto de izquierda, ahora vamos a criticar el proyecto de izquierda. El proyecto de izquierda peca de inocente, y estoy hablando de la izquierda populista, porque izquierda hay varias, o sea, lo que he aprendido con Santiago, que para esto es un pinche genio, cabrón, es que hay por lo menos 6 izquierdas y se debería formular inclusive una 7ª izquierda. Pero lo que han fracasado las izquierdas es, primero, no ser lo suficientemente marxistas, o sea, no tomarse en serio el análisis profundo que hizo Marx del capital, tanto en sus beneficios como en sus límites. O sea, ese es el primer error de la izquierda a nivel global. El segundo error que para mí, y se comete mucho en Latinoamérica, es que la izquierda tiende a negociar con la derecha, demasiado. Y por ende, acaba nada más que perpetuando las condiciones existentes. O sea, acaba en lo real. O sea, la izquierda llega prometiendo 1000 mamadas
luego para llegar al poder tiene que bajarse los pantalones y negociar con los que fondean las campañas y con los que son dueños del poder actual y con los que votan del otro lado de la bancada, y la izquierda acaba naciendo castrada. Entonces siempre promete más y entrega menos, la neta. O sea, esa es la historia del populismo izquierda en Latinoamérica. ¿Okay? En resumen para mí. La izquierda real, o sea, lo que a mí me gustaría reivindicar de los valores marxistas reales, es decir, sí, hay una dialéctica de imperios, ¿okay? Pero esto no implica que estemos listos para dar este salto y deberíamos de ser nihilistas o destructivos en decir hay que destruir el capitalismo, ¿no? Sino más bien es cuáles son las condiciones materiales actuales contingentes que producen el sistema real como tal y lo hacen la única opción viable racional, sino más bien pensar cuáles son aquellos cambios que nosotros pudiéramos proporcionar en un sentido material para que eventualmente lo que es racional más allá del capitalismo se manifieste. ¿Okay? Se manifieste como real, porque hoy solo es racional. Vamos a suponer que Marx tenía algo de razón, o sea, que su crítica sigue siendo pertinente, como decía Sartre, porque las condiciones que provocaron la creación de su crítica no han sido superadas, ¿no? O sea, una crítica filosófica mantiene su vigencia mientras las condiciones que la exigen no se superan. ¿No? O sea, mientras nosotros no tengamos el paradigma es el que pide la crítica, que cuando el paradigma se supera, la crítica se vuelve irrelevante. Desaparece, claro, pero no hay nada que ha superado eso, entonces... La crítica sigue relevante, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué seguimos hablando? Está obsoleta en la forma en la que se acumula capital, ya no es igual que cuando está Marx. Totalmente, pero hay algunas cosas de la crítica de Marx que se mantienen. Por ejemplo, la tendencia... Exactamente, por ejemplo, la reducción de la contribución marginal. Cada vez es más difícil generar profit y el costo en el mundo es cada vez mayor para generación de profit menor. O sea, y por ejemplo, Marx predijo la creación de las criptomonedas, güey. Entonces, el fetiche intercambiado por fetiche o puro surplus value, ¿sabes? O sea, pura plusvalía. La criptomoneda es pura plusvalía. No representa valor real en el mundo. Sí. O sea, el blockchain sí, pero la criptomoneda no representa un valor real en el mundo. Es puramente valor especulativo. Y esto, o sea, está en el capital, güey. Entonces, esas son el tipo de cosas donde digo, cabrón, es que claro que seguimos hablando de su crítica, porque su crítica sigue siendo relevante. O sea, sigue teniendo algo de legitimidad en la manera como se plantea. Entonces, o sea, para mí, lo único que criticaría de estos proyectos de rescatar el capitalismo es que el capitalismo en sí, ahora sí hablando de teoría de sistemas, en un sentido de lumen, o sea, en un sentido de cibernética, es que, a ver, la autopoiesis del capitalismo, o sea, la condición fundamental, básica del sistema es perpetuarse. O sea, el capitalismo tiene en sí una autopoiesis. Lo único que el capitalismo no puede no hacer es buscar una manera de autoperpetuarse. Esa es su condición de existencia, ¿no? Es la generación de profit, la generación de ganancia. Entonces, lo que estamos tratando de hacer nosotros al replantearlo, reformularlo, rescatarlo, ¿sabes? Conscious capitalism, green capitalism, pink capitalism, automated capitalism, AI-driven capitalism, lo que tú quieras. Ponle el adjetivo que tú quieras. Mantiene, o más bien lo que permite, es una extensión de un sistema autopoiético cuya finalidad es la proliferación del capital, de la ganancia en sí. Pero ahora mi reto siempre es concíliame esa lógica con los objetivos humanos. O sea, concíliame por qué la autopoiesis del capital como un sistema autorreproductivo está empatado con los objetivos de la humanidad. Ahí es donde está mi pregunta. Y yo creo, para terminar ese punto y tal vez darle chance a Mateus, que el primero que sentarse a cuáles son los objetivos de la humanidad, es decir, qué es lo que hoy día la humanidad considera importante y pertinente. Yo creo que usted le hace una pregunta a your random Joe, usted le pregunta a su random Joe, como que cuáles son los valores fundamentales de la humanidad. Entonces, eso no se piensa ni se habla. Entonces, exactamente. Digo, yo no tengo, o sea, si me tomara en serio la pregunta, tendría que hablar como una hora, pero pues no tenemos tiempo. Lo que les puedo decir es que pues primero que nada no sé la respuesta. Lo que sí puedo decir es que desde el siglo XIX Simone de Beauvoir empezó a detectar, una filósofa que no es para nada famosa como lo debería de ser. Como debería ser. Simone de Beauvoir empezó a detectar, y muchos piensan cuando se habla de Simone de Beauvoir se tiene que hablar de feminismo. No necesariamente, ella escribió muchísimas cosas fantásticas mucho más allá del feminismo, que no estoy diciendo que no es importante, claro que lo es, pero mi punto es que ella empezó a detectar
que había un tipo de matrimonio secreto entre la industria privada y el Estado que estaba sucediendo desde el siglo XIX. Ella cantó la piedra desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto, ella pues, estudió Marx, vio todo eso, pero se empezó a dar cuenta que ese matrimonio secreto era el fin de las personas. ¿Qué espacio hay para las personas cuando tanto el Estado como las empresas controlan todo el escenario? Claro, güey. Todo, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a que la problemática que estamos enfrentando está relacionada con que no hay techo. Es decir, hay piso. Piso es tener 0 pesos reales, dólares, libras, pero no hay techo. Y eso se me hace sumamente complicado porque la tendencia del ser humano, pues sí hay ciertas personas que buscan inmortalidad, llámenle como le llamen, pero a través del dinero eso es otra. Y es muy violento hacer eso, ¿no? Porque es conseguir dinero a toda costa y te llevas al mundo entero de encuentro. Me remonto a que pienso que la respuesta tiene que ver con que ya no estamos hablando y las personas ya no tienen clara una definición de qué es una buena vida. Hay 2 grandes respuestas, una aristotélica y una de Epicuro, Epicurean, ¿no? La respuesta de Aristóteles tiene que ver con que, y aquí es algo que yo he querido escribir desde hace mucho tiempo, que he pensado en llamarle la síntesis que nunca ocurrió, porque después de Epicuro se acaba. El mundo griego antiguo se termina, cae en decadencia y ya no sucede. Pero la idea de Aristóteles es el eudaimonia. El eudaimonia es que busquemos la excelencia, utilizando la razón y tomando en cuenta las virtudes, ¿no? Ejerciendo nuestras más elevadas capacidades. No significa que todo, no está conectado con dinero como tal, pero cualquier persona podría... el fin de la vida humana, según Aristóteles, tiene que ver con que ejerzamos nuestras más elevadas capacidades. Si te gusta jugar tenis y es lo mejor que puedes, y juegas tenis todo el tiempo, o correr, o pintar, o lo que sea, ¿verdad? O sea, claro que el capitalismo se adueñó de eso y está el tema de la competencia y tienes que trabajar con lo que amas y amar lo que haces y ser mejor. Y eso es una perversión de la idea de Aristóteles, pero muchas personas la toman de ahí, ¿no? Buscar excelencia, ¿verdad? Ahora, ¿quién, cómo y cuándo? Es otra pregunta. Epicuro, por otro lado, plantea un nuevo sentido de la vida, una nueva propuesta, y eso es impresionantemente difícil de hacer. Después de los clásicos, después de Sócrates, Platón y Aristóteles, Epicuro viene y propone la idea de que necesitamos 2 cosas, y le hemos platicado Diego y yo, que es aponía y ataraxia. Aponía es ausencia de dolor físico y mental, y ataraxia es ecuanimidad, tranquilidad, estar en paz, estar tranquilo. Curiosamente, y fíjense esto, se pone la piel chinita, pero las comunas de Epicuro fueron impresionantemente famosas por todo el Mediterráneo, pero no le gustó a 2 instituciones. No le gustó al Estado y no le gustó a la iglesia. Porque si te vas a hacer feliz con tus amigos, claro, ya no pagas impuestos y ya no crees en Dios. Claro. Entonces, fueron perseguidos, atacados y destruidos. Ahora, por un lado, pienso que hay un tipo de persona, o hay personas que se conectan más con la búsqueda de excelencia. No está mal, no pienso que esté mal. Hay personas que se conectan más con el fin de vida de Epicuro, que sería estar tranquilos, sin dolor, claro, estar a gusto. Ahora, esa es la síntesis que pienso que nunca ocurrió. ¿Quieres que seamos mormones, Mateos? No, mormones no, menonitas. Estás loco, ¿no? Las comunidades de 300 personas. No, digo, estoy exagerando. Sí. Estás exagerando, pero ese es un límite de los epicureanos. Sí, comunidades fragmentadas. El problema de esas comunidades es que cuando se escalan a un número, se hacen sectas y se hacen dogmáticas, se hacen problemáticas. Y a ver, mucha de nuestra capacidad de interactuar con tantas personas es a través de estos edificios simbólicos, ¿no? O sea, estas construcciones simbólicas que nos unen a un colectivo mucho mayor de nuestra capacidad cognitiva, ¿no? O sea, se habla de que más allá de 300 personas, pues realmente no los conoces. O sea, no hay manera. O sea, no hay entonces necesitas estos grandes edificios simbólicos, estos grandes master signifiers que le decía Lacan, esos significantes maestros que te permiten identificarte con los otros. Nacionalidad, raza, credo, ¿sabes? O sea,
Claro, güey. Y hoy en día, güey, o sea, soy otaku, soy... Las tribus. Sí. Las tribus. Oye, aquí nosotros, Diego y yo toda la vida conociéndonos, pero con Roberto lo conocimos gracias a este tipo de estructura que hemos estado construyendo. Claro. ¿Y sabes una cosa rara? Ayer estaba hablando con David Vico, que es un profesor de filosofía de la UNAM acá en México, que por cierto, tipazo, saludos, güey, pinche cabrón, todísima madre. Y el güey al final nos quedamos cotorreando porque la neta nos llevamos muy bien y, güey, de que cuando vaya al DF vamos por unas cheves y así, y ojalá Roberto también tenga la oportunidad de venir a México para ir por unas cervezas, pero es verdad que inclusive se siente un cierto nivel de soledad. Y, o sea, y a mí lo que más me gusta de estas conversaciones es que, o sea, puedo platicar con Roberto como si lo conociera toda la vida, ¿sabes? Y probablemente tengo mejor conversaciones con Roberto que nunca he visto en persona y que he conversado realmente, aunque sea por Zoom, 5 o 6 veces y por mensajes de textos y podcasts mandados por WhatsApp otras 10 veces. Y puedo conversar mejor con él que con gente que conozco hace 20 años, güey. Pues con los Rockstar. Sí, con los Rosbars igual. O sea, platicamos con ellos y eso. O sea, y de hecho, otra cosa que iba a proponer. Al principio fuimos muy solemne diciendo, güey, gracias, qué gusto conocerte. O sea, yo creo que deberíamos ser más como Zizek y empezar los primeros 5 minutos tirándonos madreada, así pesado, de que, güey, te la mamaste, te ves más gordo que nunca, qué pedo, güey, deja de que amas a tu mamá, pero deja de comerte sus pasteles, ¿sabes? Es como que, o sea, deberíamos empezar los primeros 10 minutos tirando madreada así duro y luego, ahora sí vamos a hablar de filosofía, ¿sabes? Porque eso hacen los amigos de verdad. O sea, siento que, o sea, más allá de lo coloquial, de lo correcto, de lo prudente. De la fachada, Sí, de la fachada. Es de que, güey, o sea, pensamos en común. Quiero pensar que tenemos objetivos en común, claro. Que por más que tengamos divergencias en definiciones, nuestras ambiciones son muy similares. Nuestras dudas son muy similares, ¿no? En ese sentido, nosotros somos parte de una microcomunidad que no se ha descubierto. Sí. Esto apenas va empezando. Está empezando. Muy bien. Mateos, ¿quieres hacer el anuncio final? Sí, no voy a revelar mucho, pero les comento que este es ahora sí el fin de Rosary Bros. Hubieron como 4 que íbamos y veníamos. Encores, muchos encores. Sí, pero Diego y yo venimos platicando desde hace mucho tiempo, muchos años, sobre qué hacer y cómo avanzar, ¿no? Y tuvimos 2, 3 acercamientos, primero con Casanomo. Bueno, antes de más Casanomo, pues con Mindshop, que me ayudaste a diseñar algunas ideas iniciales de la sociedad de conocimiento claro. que tenemos hoy. Después con Casanomo, después con Rosary Bros. Después dimos una pausa, seguimos un poco cada quien por su lado, pero decidimos retomar un trabajo juntos. Este trabajo que hemos estado llevando a cabo, que se trata, por decirlo en pocas palabras, cómo promover que más personas busquen mejores entendimientos o mejores explicaciones racionales de lo que está pasando, de entender su entorno, cómo mejorar, el pensamiento crítico, que lo hemos hablado mucho, pero no solo el pensamiento crítico, otros tipos de pensamientos, ¿verdad? Y esa búsqueda que todos tenemos en América Latina, porque son, pues, a fin de cuentas, hispanohablantes, ¿no? Entonces estamos desarrollando, que ya estamos casi listos por lanzar, vamos a empezar nuestra visión, nuestra misión. Se trata de hacer el grupo de estudio más grande de América Latina. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a enfrentar miles de reiteraciones y reajustes y vamos a conversar mucho, pero queremos crear algo de un acceso que cualquier persona podría accesar, ¿no? No va a ser nada de otro mundo, ni muy complejo a nivel intelectual, ni muy costoso. Va a ser más bien algo que accesible para cualquier persona que, pues, con que hable español, ya podría hacer eso, exactamente, y vamos a arrancarlo pronto. Entonces, se va a llamar Confluencia. Esto ya está definido, pero vamos a hacer un video explicando, Diego y yo, desde nuestras intenciones hasta nuestra metodología, nuestros objetivos, cómo lo vamos a hacer, los temas, y cómo vamos a interactuar con todos los eventos. De hecho, tenemos ahí en puerta uno para dar arranque. Sí. Queremos hacer algo grande, que sería como la síntesis natural de lo que hemos empezado a construir con Rosary. Claro. De hecho, invitándote formalmente, Roberto, ya después platicaremos de los detalles, pero vamos a hacer un primer evento de lanzamiento en septiembre, aunque probablemente la plataforma a nivel digital se va a lanzar antes. La idea es hacer el mayor grupo de estudio de Latinoamérica, determinar algunos temas, compartir metodologías, ayudar con métodos y procesos para ayudar la lectura, la comprensión, la retención de información y sobre todo marcar la pauta sobre cuáles son estos
asuntos que deberíamos de tener en nuestro radar como hispanohablantes en general, ¿no? Que ese es como la única limitante que estamos poniendo va a ser el tema de hispanohablantes. O sea, obviamente si alguien no es hispanohablante natural, pero habla español, pues obviamente está invitado a participar, pero es un poquito como el contexto de lo que queremos hacer, el proyecto de Confluencia. Y pues nada, yo creo que es eso. Ahora para cerrar, le agradezco mucho la presencia Genial, brillante. Roberto Pereira, muchísimas gracias. Sí. Y también quiero cerrar con un agradecimiento a todas las personas que nos apoyaron desde que empezó Restrain Bros, porque la verdad, pues de alguna forma este proyecto nunca me dejó ni un peso, pero interesantemente, ni $1, ni una libra, ni un nada, pero interesantemente, mi modus vivendi, la forma en la que vivo hoy, es gracias a este podcast, es gracias a lo más importante. Lo que hemos construido, lo que he aprendido, y pues Mindshop no sería nada, ¿verdad? No hubiera arrancado si no hubiéramos reiterado gracias a todas las conversiones que tenemos. Estaría con madre que alguien, digo, para las 4 personas que llegaron al final de este episodio, que es el mismo chiste que he usado en los 97 episodios, a las 4 personas que llegaron hasta el final, primero que nada dejen su comentario aquí abajo, y me encantaría que compararan el episodio 1, nuestro nivel de conversación, nuestro nivel de temas, con el episodio número 100, ¿no? Porque, a ver, y voy a citar a Foucault porque es de mis frases favoritas: no me exijan ser el mismo. ¿Ustedes creen que yo leo tanto para no cambiar de opinión? Por favor. Exacto. Posible. Por favor. Si llegas a los 50 con la misma mentalidad que tenías a los 30, tiraste 20 a mí se me gustaría años de tu vida a la basura. Leyendo una... Por favor, Roberto. Total. Gracias. Que me gustaría terminar leyendo y dedicándoles una frase a los dos por todo el proyecto que tuvieron de Restrain Bros, y también por todo lo que están haciendo por este proyecto de Confluencia y por todo el esfuerzo enorme, digamos, colosal que han estado haciendo los dos, que de verdad, compas y todo, pero admirable. Es una frase de Nietzsche que está en el Zaratustra y se las voy a leer y se las voy a dedicar. Abro cita. Compañeros, para su camino busca el Creador y no cadáveres, ni tampoco rebaños y creyentes. Compañeros, en la creación busca el Creador, que escriban nuevos valores en tablas nuevas. Compañeros, busca el Creador y colaboradores en la recolección, pues todo está en él maduro para la cosecha. Mira, muchísimas gracias. Está en el libro, ¿verdad? En Nietzsche la semilla de la metamodernidad, ¿eh? Sí. Sí, yo también iba a citar a Nietzsche, curiosamente, en los primeros episodios de todo lo que hablaba, se van a acordar los que veían, bueno. Que tiene que ver con la frase de Foucault también, es que la serpiente que no cambia de piel está destinada a la muerte, así como la mente que no cambia de idea está destinada a no ser mente. Qué bueno. Buenísimas las dos. Roberto, muchas gracias. Sí, güey. A todos los que llegaron hasta aquí, les agradecemos mucho, no solo por este episodio, sino por todo este proyecto que como sistema antisistémico está destinado a superar su propia autopoiesis y transformarse en algo nuevo, que solo así realmente podemos producir alternativas viables y deseables, superando estos sistemas que en su esencia buscan perpetuarse. También de alguna manera les pedimos las disculpas necesarias para nuestros errores del pasado y los errores que hoy probablemente habremos cometido, que en el futuro se probarán como errores, pero pues lo que nos debemos a nosotros mismos es la convicción de defender nuestras posturas como si creyéramos en ellas y no estuviéramos haciendo una postura de hombre paja sobre nuestras propias creencias, sino que lo creemos con convicción, aunque podamos estar equivocados de ello, pero también tenemos la suficiente madurez para superarnos a nosotros mismos, aunque sea dialécticamente, sobre lo que creemos. Hermanos, los dejo por aquí. Un abrazo, los quiero mucho. Y apenas, porque en 2 minutos tengo que ir a ser capital humano. Y regresa la pertinencia a la pertinencia a lo real, Roberto. Sí. Todos, la pertinencia. No hay excepción. Ya está. Muchas gracias. Feliz bandita. Abrazo a los dos, güey. Un abrazo. Cuídense mucho. Bye bye.